Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Pájaro de fuego, Fénix. Fue la mañana del día en que Sasa, compañía y los piratas se enfrentaron cerca de la isla Olcina, cuando Eleonora Viltaria llegó a la ciudad portuaria de Lipner. Envolviéndose el cuerpo con una bata que se había ensuciado un poco, llevaba una capucha oscura que cubría sus ojos. La ropa debajo de la bata estaba sucia con sudor y barro y su cabello plateado escondido en la capucha tenía una mirada descuidada y extraña. Sus mejillas se habían vuelto huecas debido a la fatiga extrema, pero solo su par de ojos rojos emitían un brillo sordo. Al mirar esta figura de la chica, que era llamada por su apodo Ellen por las personas cercanas a ella, uno seguramente se quedaría estupefacto. Hace 4 días, Ellen había abandonado el Palacio Imperial de Leitmeritz. Como literalmente se le dijo, ella había hecho galopar su caballo sin perder tiempo para dormir. Incluso el caballo que tiraba estaba cansado tal como su maestra, en la medida en que era visible a primera vista. Su melena estaba seca, y claramente había perdido peso. Por cierto, había 2 caballos. A pesar de que solo un caballo la había acompañado en el momento de su partida de Leitmeritz, ya que la fatiga era evidente en el momento en que ingresó en el territorio de Legnitza, tomó un caballo de reemplazo en el camino. Ella dejó los caballos al conserje en la puerta del castillo. El portero que recibió una moneda de plata como salario de la custodia dirigió una mirada sospechosa a Ellen. Esto se debía a que actualmente era una viajera con atuendos sucios y no se parecía a una persona que sostenía una moneda de plata. Sin embargo, él inmediatamente entendió después de ver sus papeles de identificación. ¿Es usted la doncella Eleonore que sirve en el Palacio Imperial de Leitmeritz? Sí, respondió Ellen con voz exhausta. En principio, no solo podía venir como Vanadis, así que preparó documentos de identificación falsificados. Aunque falsos, los papeles utilizados como identificación, incluido el sello, eran auténticos. Mientras el portero le devolvía los papeles a Ellen, dijo con un tono cauteloso por si acaso. Lo siento, pero puede quitarse esa capucha y dejarme ver su cara. Aunque dudó por un instante, después de pensar que su rostro no debería ser conocido, Ellen se quitó la capucha como algo molesto. Aunque el portero tenía una expresión cansada que recordaba una noche de insomnio, cuando miró de cerca, notó que se trataba de una chica con hermosos rasgos. «Está bien, puede pasar». Devolviéndose la capucha, Ellen pasó por la puerta del castillo mientras asentía. El portero agregó: «Puede ser una preocupación innecesaria, pero puede limpiarse la suciedad en una casa de baños una vez que se haya establecido». Ellen no dijo nada en contra, pero cuando entró en la ciudad y avanzó unos 10 pasos, se detuvo de repente. Mientras acercaba su muñeca a la cara y olía el olor, ella inclinó la cabeza hacia un lado. «Apesto». Tal como dijo el portero, ¿debería pasar por alguna casa de baños? Ella pensó algo así, pero Ellen, quien suspiró creyendo que era molesto, sacudió la cabeza hacia la izquierda y derecha. ¿Para qué había llegado tan lejos al hacer que los caballos corrieran sin descansar tanto? Debería haber un asunto más apremiante que tomar un baño. Tomando su carga hasta su hombro otra vez, tocó la viralt que colgaba de su cintura, la larga espada Arifal. Aunque envolvió ropa sucia alrededor de la empuñadura y el protector de la espada y frotó el lodo en la vaina para que no se destacara, a Arifal no parecía gustarle. Levantó una suave brisa y acarició el rostro de Ellen en protesta. «Aguanta eso un poco más. Incluso tú no quieres quedar atrapada en un asunto problemático, ¿verdad?» Ellen se rió y dio unas palmaditas a la larga espada en la vaina. Esta espada larga, que también podría denominarse Silver Flash, parecía un poco insatisfecha, pero aún así hizo una concesión honestamente. Después de preguntar a varios transeúntes, Ellen finalmente supo dónde estaba la mansión del alcalde de la ciudad. Arrastrando su cuerpo que acumulaba fatiga, fue allí. El alcalde de Lipner se llamaba Dimitri y su mansión estaba cerca del puerto. Aunque la cerca de hierro alrededor de la casa era bastante grande, la mansión en sí no era tan grande. Era un edificio de 2 pisos cuya parte superior tenía la forma de un arco y tenía innumerables ventanas, mostrando esculturas como sirenas y delfines en las paredes. Incluso aquí, Ellen se llamó a sí misma como Eleanor,
una sirvienta de Leitmeritz. A pesar de que su apariencia ligeramente sucia era bastante sospechosa, se dejó pasar por la mansión después de mostrar sus papeles. Sin embargo, dejó a Arifal, que siempre había estado llevando bajo custodia. Mi maestro está actualmente muy ocupado. Era una sirvienta de unos 40 años quien guió a Ellen a la habitación de invitados. Ella se disculpó con su cuerpo con una sonrisa preocupada. Escuché que muchos piratas se están moviendo hacia aquí. Vanadisama también partió para el frente de esta ciudad el otro día. No lo logré a tiempo, A pesar de que había estado preparada para eso, Ellen se tambaleó ante el shock. Cuando la sirvienta entendió mal esa reacción, agitó las manos para tranquilizarla. Todo está bien. Ya que Vanadisama seguramente hará algo al respecto. Pero el maestro no puede obtener tiempo debido a la ayuda que le está brindando. He informado al maestro sobre usted, así que espere un momento. Cuando el maestro termine con su negocio, iré a llamarle. Gracias. Ellen inclinó la cabeza obedientemente. Aunque un poco molesta por la forma de hablar de la sirvienta que era como si estuviera persuadiendo a un niño, pero ya que ella actualmente se estaba haciendo pasar a sí misma como una sirvienta, podría ser así. Después de encender la chimenea, la habitación de invitados era lo suficientemente cálida. Ellen se sentó en el sofá a la espera de que la llamaran, pero la somnolencia la golpeó rápidamente mientras se acomodaba así. Cuando su hombro fue sacudido suavemente, Ellen de repente abrió los ojos. Cuando se levantó con el poder suficiente para voltear el sofá, se encontró con los ojos de la sirvienta con una cara sorprendida. Un recuento de tiempo de aproximadamente 3 segundos fue necesario para que Ellen comprendiera que se había quedado dormida sin saberlo. Mientras miraba hacia abajo con una cara incómoda, la sirvienta lanzó una sonrisa amistosa. Solo el sonido del fuego que ardía en la chimenea era audible para la chica de cabello plateado. ¿Cuánto tiempo estuve durmiendo? No, estaba durmiendo. Ella recordó que se había hecho pasar a sí misma como una sirvienta e inmediatamente se corrigió. La sirvienta respondió que no estaba particularmente ofendida. Yo diría que alrededor de media coucou. El maestro todavía tiene las manos llenas, pero como el baño estaba listo, vine a llamarle. Aunque Ellen parecía desconcertada por la palabra baño, ella consintió después de mirar su cuerpo. Hasta que ella llegara a esta mansión, no había podido permitírselo ni siquiera mentalmente. Sin embargo, usando demasiada leña para mí. Una vez que el maestro la admitió en esta sala, significó que es una invitada importante. Debe limpiar la suciedad, ya que tiene una audiencia con el maestro, ¿no es así? Estaba bastante bien. Cuando ella sintió para que entendiera, Ellen fue guiada al baño. En cuanto al baño, solo una pequeña bañera con forma de barco había sido llevada a una habitación vacía. Ya se había puesto agua caliente en la bañera y flotaban pétalos con una dulce fragancia. Una tela gruesa para limpiar el cuerpo, un jabón hecho de sebo, un cambio de ropa y similares habían sido puestos a un lado. Ellen dio las gracias a la sirvienta, se quitó la ropa y empapó suavemente un pie en la bañera. El agua caliente no estaba muy caliente y tenía la temperatura adecuada. Sumergiendo su pie así, puso el otro pie en el agua caliente. Y luego, se sumergió lentamente hasta los hombros en el agua caliente. Ella sin querer filtró un suspiro. Mientras estiraba los pies en la bañera y disfrutaba del calor del agua caliente por un tiempo, Ellen comenzó a eliminar la suciedad poco a poco mientras se frotaba el cuerpo. Después de media coucou, Ellen se puso el cambio de ropa que se había preparado y salió del baño. Aunque normalmente no pasaría tanto tiempo, se había empapado en agua caliente justo ahora. Aunque era ropa de cáñamo y una talla más grande que su cuerpo, no era incómoda de usar. Cuando regresó pronto a la habitación de invitados con esa apariencia, Ellen fue llamada por la sirvienta y se dirigió a la sala de recepción donde Dimitri la estaba esperando. Dimitri, quien estaba sentado en el sofá, vio entrar a la Vanadis de cabello plateado y movió ligeramente las cejas. Pero no abrió la boca hasta que la sirvienta cerró la puerta con calma. Dmitri-sama, un placer conocerle. Mi nombre es Eleanor. Le agradezco desde el fondo de mi corazón por haberse ahorrado tiempo para mí hoy. Ellen intentó adoptar la actitud de una sirvienta cuando unió sus piernas y enderezó su espalda, pero Dimitri negó con la cabeza a la izquierda y derecha y dijo con un tono de reproche. Tiene la intención de hablar conmigo como la sirvienta Eleanor. Ellen abrió mucho los ojos y miró a Dimitri. Era un hombre de rostro largo que probablemente ya había alcanzado los 40 años. Por supuesto, el fuego también ardía en la chimenea de esta sala de recepción, y parecía estar lo suficientemente caliente,
pero llevaba una chaqueta que tenía pelaje hasta el cuello y mangas con pantalones de cuero que le llegaban hasta los tobillos. Debería ser la primera vez que te veo. Una vez escuché de nuestra Vanadis sobre el cabello plateado y las pupilas rojas. Por nuestra Vanadis, se refiere a Sasa. Dimitri continuó sus palabras con una cara irónica. Además, cuando entró en mi mansión, dejó una espada espléndidamente hecha bajo mi custodia. Puedo decir incluso si está cubierta de barro. Además, si puedo decirlo, cualquier tipo de negocio urgente. No, es precisamente porque es urgente que uno no haría algo como enviar a una chica sola a esta ciudad sin siquiera proporcionarle algunos asistentes. Me ahorra la larga conversación si entiende. Cuando Ellen se inclinó ante Dimitri, se sentó en el sofá en el lado opuesto. Dimitri miró a Ellen con expresión hosca. ¿Para qué tipo de negocio vino hoy? En primer lugar, quiero que leas esta carta. Ellen sacó una carta del dobladillo de su ropa. Después de que regresó a la habitación de huéspedes después de usar el baño, la había colocado en su ropa nueva. Dimitri la recibió en silencio y rompió el sello. Era la carta que el viejo sirviente que había estado sirviendo a Sasa durante muchos años le había dirigido a Ellen. Se trataba del hecho de que los piratas se dirigían a Sted con un gran ejército de 80 barcos. Y que Sasa se fue al frente para emboscarlos. La carta había concluido con el deseo de que, como amiga íntima de Sasa, ella pudiera determinar su lucha. La expresión de Dimitri que parecía haber terminado de leer se volvió más hosca. Cuando el alcalde de Lipner dobló cuidadosamente la carta, se la devolvió a Ellen. Voy a pretender que no la vi. ¿Por qué? Debido a su sorpresa, las palabras de Ellen se retrasaron por un instante. La Vanadis de cabello plateado había sentido una ilusión como si la atmósfera interior se enfriara instantáneamente. Si entiendo bien Viltaria Samá, le gustaría subir a un barco de guerra y apoyar a Alexandra Samá. También quiere mirar incluso si no lo soporta. Cierto. Hacia Dimitri, quien dijo con una mirada seria, Ellen asintió. Mientras frotaba el pelaje que decoraba los puños de su abrigo, la cara del hombre creció con severidad. Absolutamente le prohíbo que vaya al mar. Si algo le pasara, no podríamos asumir la responsabilidad. No haré algo como hacer que asuma la responsabilidad. Tigrebur Mudborn. Dimitri interrumpió su apelación desesperada con un nombre. Ellen, quien estaba sorprendida, miró fijamente la seria cara de Dimitri. Escuché que él es el joven héroe que reprimió la guerra civil de Bruñe. Aunque nunca lo he conocido, es muy estimado por un conocido mío. Debido a que se cayó al mar y ahora está desaparecido, me pregunto cómo está la situación actual. La expresión, está desaparecido, fue probablemente en consideración para Ellen. Sin siquiera poder refutar una sola palabra, Ellen agarró con fuerza su puño sobre su regazo y se hundió en el silencio. Lo diré una vez más, le prohíbo absolutamente que vaya al mar. La partida de Alexandra Samá para el frente fue para proteger a Legnitsa, pero usted solo está actuando de acuerdo con sus sentimientos sin pensar en su posición. Por favor, no actúe precipitadamente y no descuide el territorio que usted misma gobierna. No recuerdo haberlo descuidado. Incluso ahora, lo dejé en manos de una persona confiable. Aunque era un tono de voz débil que carecía de su personalidad habitual, Ellen refutó. Sin embargo, Dimitri no rompió su comportamiento serio como un muelle que había soportado muchos años de viento y lluvia. No sé a quién se lo confió, pero en un momento si algo le pasara a Viltaria Samá, esa persona no necesariamente se convertirá en Vanadis. Ellen una vez más se quedó sin palabras. Es la Viralt la que elige a la Vanadis. No estaba claro hasta qué punto Dimitri lo sabía, pero la indicación de que la persona, a quien ella confió su territorio, no se convertiría necesariamente en una Vanadis, era totalmente correcta. Parece que ha venido aquí sola sin traer ningún asistente, pero eso también puede ser un problema. Esta vez, cuando el otoño ha terminado, uno debe ser más cauteloso con las bestias salvajes y los bandidos de la llanura. Aunque tiene confianza en su espada, no es demasiado descuidada. Ellen hizo una mueca como si tuviera vinagre en la boca. Dimitri estaba emitiendo de todo su cuerpo una atmósfera a la que era imposible decir algo como, no está bien ya que estoy a salvo. Desde el rey de un país hasta el jefe de una aldea, ¿por qué crees que la persona que gobierna un territorio se establece en un lugar más seguro y está protegida por muchas personas? No niego la existencia de gobernantes que corren por su propio interés, pero si esas personas no están allí, entonces se perdería el orden y surgiría la confusión. Ellen miró hacia abajo con una expresión insoportable y dejó caer su mirada hacia la mesa entre los dos. No era que ella no pudiera rebatir. Por ejemplo,
Era posible refutar diciendo que el hecho de que yo venga así es la prueba de que la amistad entre Leitmeritz y Legnica es firme tanto dentro como fuera. Además, también era posible usar el nombre de Tigre diciendo, vine para confirmar la situación detallada con respecto a Lord Tigre Burmouth. A Leitmeritz se le ha confiado. El hecho de que yo venga por su seguridad sería natural considerando nuestra relación con Bruñe. El nombre de Tigre era especialmente un arma poderosa. Esto se debía a que no fue otro que el rey Víctor quien pidió que Tigre fuera a Asbarre. ¿De quién crees que es la culpa? Incluso sin decir esas palabras, debían transmitirse a quienes conocieran las circunstancias. Sin embargo, Ellen no utilizó estas razones. Como dijo Dimitri, Ellen vino a buscar a Sasa. Ella no quería poner asuntos extraños en su pensamiento. El silencio cayó. Pasó un tiempo de unos 10 cargos y Dimitri abrió la boca. Esto es todo lo que puedo decir como alcalde de Lipner, pero Viltaria Samá tiene algo que decir. Ellen sacudió la cabeza en silencio. No. Le agradezco que se haya ahorrado tiempo mientras está ocupado. Deberían haber terminado de hablar con esto. Ellen iba a levantarse del sofá, pero se dio cuenta de que la expresión de Dimitri se suavizó un poco y se volvió a sentar mientras suponía que todavía tenía algo que decir. Como se esperaba, las palabras que salieron de la boca de Dimitri no fueron saludos de separación. Bien, entonces, me expresaré como simplemente Dimitri desde aquí en adelante. Por el bien de su amistad con Alexandra Samá, como uno de los que la admiran, deseo expresarle sinceramente mi gratitud por haber venido hasta un lugar como este. Ellen miró fijamente con sorpresa y confusión a Dimitri, quien puso sus manos en sus rodillas e inclinó profundamente su cabeza. Se necesitaba algo de tiempo para que ella entendiera la intención de este hombre. No necesitas darme las gracias. Sasa es mi amiga. Aunque pudimos encontrarnos simplemente porque las dos éramos vanadis, incluso si alguna de las dos dejamos de ser vanadis a partir de ahora, creo que no cambiaría el hecho de que seguiremos siendo amigas. Tal como Ellen lo dijo, Dimitri levantó la cara. Aunque hizo una mueca irónica, una luz suave ardía en ambos ojos. De repente, Ellen recordó a cierta persona. El hombre que enseñó su etiqueta en el momento en que ella se convirtió en vanadis poseía una atmósfera similar a la de Dimitri. Sasa es una buena gobernante. Como Ellen dijo alegremente, Dimitri asintió grandemente. Retiró la mirada a la vanadis de cabello plateado y la giró hacia la mesa. Pero el alcalde de Lipner parecía no ver la mesa, sino su pasado nostálgico flotando en su mente. Hace 7 años, ella vino a Legnica como vanadis. Hay 2 puertos cerca del Palacio Imperial, esta Lipner y Prepus, pero venía a ambos una vez al año. Más tarde, supe que ella padecía una enfermedad. Una de las razones por las que Sasa visitaba Lipner y Prepus de manera regular era para mantener la seguridad marítima. Esto se debía a que, para Legnica, el beneficio obtenido del comercio con varios países, ya fuera material o inmaterial, era muy importante. Además, a ella le gustaba ver varias cosas traídas del mar y del mundo al otro lado del mar. A Sasa le encantaba escuchar las historias de Dimitri, quien había servido como alcalde de esta ciudad durante muchos años y la vasta experiencia de Matvey como exmarinero. Se ha comportado como una amiga de Alexandra Samá. Dimitri continuó en tono sincero. Como amigo de esa persona, estoy dispuesto a ayudarle, pero no tengo la intención de trabajar para otra vanadis Samá. Incluso si se debe ejercer un mínimo de cortesía. Es un hombre honesto. Ellen, sin mostrarlo en su rostro, sonrió interiormente con ironía. Estaba diciendo que cooperaría con ella no como Eleonora la vanadis de Leitmeritz, sino como Ellen, una amiga de Sasa. Gracias. Cuando Ellen expresó brevemente su gratitud, preguntó sobre el estado actual sin demora. Sin embargo, sin querer se puso rígida cuando escuchó que habían pasado 5 días desde que Sasa salió de esta ciudad al frente del ejército de Legnica. Bien, entonces, la batalla contra los piratas ya ha terminado. No lo sé. Que se han unido de manera segura con vanadis Samá de Libes hace 2 días es la información más reciente que recibimos. Si era la vanadis de Libes, entonces significaba que era Elisabetta. Aunque él enfrunció el ceño por reflejo, inmediatamente se sacudió la sensación innecesaria. Desafortunadamente, no tengo experiencia en batalla naval, pero no se mantiene en contacto con el ejército de Sasa con frecuencia. Por favor, considere la subyugación de bandidos, por ejemplo. Digamos que los bandidos descansan en un castillo abandonado ubicado a unos 5 días de esta ciudad y se envió un ejército para su subyugación. ¿Se mantendrían en contacto diligentemente la ciudad y el ejército mientras tanto? Por supuesto que no, a menos que haya un cambio muy grande en la situación. Aunque Ellen consintió,
Ella oscureció su rostro. En ese caso, ni siquiera sabe dónde está Sasa actualmente. Solo podemos hacer una conjetura aproximada. Podemos ponernos en contacto con ellos después de unos días más. Dada la situación, no sería extraño que ya hayan comenzado la batalla. Al principio sorpresa, luego decepción y desaliento flotaron en la cara de Ellen. Pero ella no podía rendirse aún. ¿Con qué propósito había cabalgado desesperadamente caballos desde su palacio imperial a esta ciudad? Ellen se inclinó hacia adelante y miró al alcalde de Lipner. Quiero ver la batalla de Sasa con mis propios ojos. No, debo verla. ¿Es realmente imposible? Absolutamente. Incluso yo sola. Entiendo cómo se siente, pero caballo y barco son dos cosas diferentes. Al remar solo con remos, solo se puede ir hasta la costa. Para llegar lejos, se necesitaría un gran barco y mucha gente. Incluso para una Vanadis, sería imposible sola. La voz de Dimitri permaneció perfectamente compuesta hasta el punto de herir los sentimientos. Siendo que su explicación era lógica, Ellen estaba una vez más sin palabras. Si por casualidad pudiera emplear la cantidad requerida de remeros, incluso si encontrara la ubicación de Alexandra Samá, hay piratas en los alrededores. Y definitivamente será atacada si los encuentra. ¿Tiene la resolución de poner a los marineros y remeros en ese peligro? Ellen masticó fuertemente sus molares y frenó desesperadamente su impulso de gritar. La furia rabió dentro y trató de agitar su cuerpo. El rostro de Sasa que sonrió, el rostro del asistente que envió la carta y el rostro de Lim quien la vio ir se cruzaron por su mente. Aunque sus párpados se calentaron y sus ojos se humedecieron, ella solo soportó no llorar. Aún así, fue incapaz de suprimir su voz. Entonces, solo puedo esperar el regreso de Sasa. Yo también. Esa respuesta tan breve derramó agua fría sobre los sentimientos de Ellen, quien estaba teñida de un fuerte calor. Después de guiñar el ojo varias veces, Ellen se quedó mirando fijamente la cara de Dimitri con asombro. La irónica cara del alcalde de Lipner aumentó en severidad antes de que uno supiera. No tengo la intención de comparar la amistad que mantiene con Alexandra Samá y mi lealtad hacia ella. Sin embargo, cuando la despedí hace 5 días, quiero que sepa que yo también fui uno de esos que derramaron interiormente lágrimas amargas. No había una fluctuación de emociones en la voz de Dimitri y eso hizo que Ellen se calmara. Ellen, quien no se comprometió, se volvió a sentar en el sofá y revolvió violentamente su cabello plateado. Lo siento. Perdí la calma. Voy a preparar algo para beber. Cuando Dimitri levantó la campana puesta sobre la mesa, la tocó 2 o 3 veces. Después de un intervalo de unos 10 cargos, la puerta fue golpeada desde afuera. Parecía ser un sirviente. De Dimitri. El alcalde de Lipner se giró hacia Ellen mientras le pedía al sirviente que preparara vino medobucaoni. ¿Qué va a hacer a partir de ahora? Ante la pregunta de Dimitri, Ellen no respondió de inmediato. Él gimió con los brazos cruzados. ¿Cuántos días esperará aquí? ¿Cuántos días puede esperar? No sé cuándo volverá Sasa. Supongamos que se encontraron con piratas hoy, lucharon contra ellos y ganaron. Aún así, pasarán aproximadamente 2 días antes de que regresen a esta ciudad. Puede tomar otro día. Por supuesto, también existe la posibilidad de que aún no se hayan encontrado con los piratas. En ese caso, llevará más tiempo. Había una tierra que Ellen debía gobernar, y algo que tenía que hacer. Aunque Sasa también regresaría algún día, la realidad era que no podía esperar indefinidamente aquí. Ellen pensó mientras miraba el fuego de la chimenea. En ese momento, apareció la sirvienta y colocó 2 tazas de porcelana llenas de vino medobucaoni en una bandeja. Mirando el perfil de la sirvienta sin ninguna razón en particular, Ellen recordó de repente a Tita. Fue la sirvienta de cabello castaño la que servía a Tigre. Aunque esta sirvienta y Tita no tenían el menor parecido, su atmósfera y la forma en que trabajaba podrían haberle hecho recordar a Tita. Tita también pasó sus días con tal sentimiento, como si su pecho se apretara cada vez que despedía a Tigre, Mientras esperaba que la sirvienta se fuera, Ellen llamó al nombre de Dimitri. Por el momento, me quedaré 4 días en esta ciudad. Si mientras tanto, obtiene nueva información, decidiré de nuevo en función de ella. Entonces, como solo una viajera, Eleonora, me complacería ofrecerle una de las habitaciones de huéspedes. Quitándose la taza de porcelana de la boca, Dimitri lanzó una sonrisa. Asumiendo que Sasa terminara la subyugación de piratas y regresara, probablemente sería esta mansión la que recibiría el informe lo antes posible. Aceptaré con gratitud su amabilidad. Dependeré de usted por un tiempo.
Ellen extendió su mano hacia la taza de porcelana. El vino Medobucaoni tenía un calor débil. Arifal fue de vuelta a Ellen, quien abandonó la sala de recepción, y una vez más fue guiada a la habitación de invitados. En esa habitación en el segundo piso, a diferencia del lugar donde entró por primera vez, se estableció un balcón en la parte de atrás. Cuando salió al balcón, la fragancia de la marea le hizo cosquillas en la nariz y la brisa del mar cepilló suavemente su cabello plateado. La mansión estaba muy cerca del puerto y el mar azul se extendía completamente a la vista de Ellen. El cielo estaba despejado y sin nubes, y lejos el azul del cielo y el azul del mar se fundían el uno con el otro. Las aves marinas se podían ver en la distancia. Aunque Ellen estuvo mirando al mar en silencio durante un tiempo mientras suspiraba, dirigió la mirada hacia la larga espada de la que había sacado el lodo de antes, y estaba pulida. Ella dejó que una sonrisa amarga se desvaneciera en su boca. Me pregunto si puedo volar hasta Sasa con tu poder. Arifal. La espada larga con un guardia que imitaba las alas levantó un viento en forma de espiral desde la raíz de la hoja y enrolló suavemente el cabello de Ellen. Eso podría interpretarse como consuelo y aliento de esta Viralt, y la vanadiz de cabello plateado tocó ligeramente el pomo de la espada larga mientras asentía. Cuando giró su mirada, docenas de barcos de guerra y barcos mercantes estaban retirando sus velas en el puerto, o respectivamente, estaban sacando el mástil y alineándose. Desde que se ordenó el embargo, había muy pocas personas alrededor de los barcos mercantes, mientras que muchas figuras de marineros y soldados podían verse alrededor de los buques de guerra. Esto se debía a que una vez que hubiera un cambio en la situación, los buques de guerra tendrían que equipar inmediatamente el mástil, estirar las velas y partir. Si los buques de guerra que están anclados ahora en el puerto se van, eso significará que habrán encontrado que Alexandra Samá perdió y escapó. O los piratas evitaron a Alexandra Samá y se acercaron a los alrededores. Será cualquiera de estos. Dimitri lo había dicho. También había dado una orden estricta para que no hubiera un acto egoísta de partida. Ellen una vez más dirigió sus pupilas de rubí hacia el mar. La coloración de azul donde muchas personas sentirían emoción, parecía algo terriblemente siniestro y molesto. Por alguna razón, mi afinidad con el mar parece ser mala. Tigre cayó al mar y desapareció. Sasa estaba actualmente en algún lugar de este mar. Podría estar dejando que los barcos avanzaran en la búsqueda del enemigo, o podría estar ya cruzando espadas con ellos. Sasa. Por favor, al menos tú, cuídate. Desenfundando la espada larga en su cintura y abrazándola con ambas manos, Ellen oró a los dioses. Y luego, después de vacilar por un tiempo, Ellen una vez más oró a los dioses. Coincidencia. Milagro. Lo que sea no me importa, pensó. En los países del extremo sur, había una historia de un héroe que vagaba en el mar y era arrastrado a la costa en una isla extranjera al final. Y también había una historia de marineros, aventureros y piratas que habían sobrevivido mientras viajaban a la deriva en el mar durante muchos días. Entonces, ¿no era bueno incluso si Tigre estaba a salvo? Han pasado unos 20 días desde que Tigre cayó al mar. Ella ya debería haber llegado a un acuerdo con eso. Sin embargo, al mirar así el mar infinito, la joven no pudo evitar rezar. Docenas de barcos estaban empujando y dando vueltas. Incluso en este lugar en el vasto mar, solo había muchos huecos que se asomaban ligeramente entre un barco y otro. Los fuelles volaban en esos barcos y los sonidos de las armas se mezclaban. No había una borda que no soportara las flechas, y ninguna cubierta que no estuviera teñida de sangre. Del mismo modo, las llamas acompañadas por humo negro comenzaban a destacarse por aquí y allá. También había muchas cosas que habían quemado. Mientras que el agua en grandes cantidades estaba inmediatamente cerca, sin embargo, estaba lejos del fuego. En lugar de apagar el fuego, todos estaban desesperados por derribar al enemigo frente a él. Era como si los seres humanos parecieran competir por una variedad de voces ásperas y gritos. Los gritos intensos que apelaban al dolor ahogaban los gemidos cortos de la muerte. E incluso aquellos que emitieron esos gritos pronto perdieron el poder para pronunciar sus voces y se convirtieron en cadáveres que no hablaban. La nariz estaba paralizada antes de que uno lo supiera, y uno ya no podía hacer diferencia entre el olor de los barcos quemados y el olor de la sangre. Incluso las orejas que fueron golpeadas con gritos de batalla y sonidos rugientes perdió su capacidad auditiva normal. ¿Fue esto porque estaba en la parte superior de la cubierta o porque los pies habían perdido la fuerza de que la visibilidad estaba balanceándose? En la cubierta del Dos Peraibe, que era el buque insignia del ejército de Legnitza, Alexandra Alsein estaba de pie en silencio. El sangriento asesinato se desplegaba como si ya fuera natural inmediatamente cerca de ella.
Sasa estaba acorralada. Las tropas principales del ejército de Legnica, que eran 17 barcos, se habían reducido a menos de la mitad de ese número. Incluso entre los barcos restantes, incluido el buque insignia, ninguno había resultado ileso. Sin embargo, esto no significaba que las tropas de Legnica se mantuvieran en silencio sin poner pelea. Las principales tropas piratas lideradas por Torvalan habían perdido más de 10 barcos. La orden de Sasa era constante y tenaz. Por ejemplo, si supiera que un determinado buque de guerra recibió daños en el lado derecho de la bodega del barco, se le haría cambiar hábilmente su dirección y ubicación para que girara hacia el lado aliado allí. Además, los soldados y los remeros se movían poco a poco hacia otros barcos, y los barcos que se vaciaban se utilizaban como un obstáculo para atacar el flanco del enemigo. Incluso en la lucha cuerpo a cuerpo encubierta, los movimientos de los piratas que habían invadido la nave se debilitaron, se utilizaron barriles, cuerdas y materiales de la nave para dividirlos y se establecieron muchos obstáculos. Si hubieran abandonado la opción de entrar en la nave enemiga y se hubieran dedicado a una pelea defensiva, eso también sería posible. Lo que fue inteligente era la estrategia que invitaba a un barco pirata con una alta maniobrabilidad, un lanza, y lo emboscaban con 2 barcos ballesta. Los ballesta no chocaban con ellos desde el frente, y mientras se movían para intercalar al barco pirata desde ambos lados, cada ballesta guardaba sus paletas en un lado. El barco pirata que los vio, pensaba que la intención de los barcos de Legnica era romper sus paletas, y de manera similar guardaron sus paletas en el interior. Entonces, como si lo esperaran, los 2 barcos, ballestas, se acercaban con una navegación exquisita y colocaban una fuerte presión desde ambos lados. Esto no se podría hacer con pequeños barcos lanza. Esto se debía a que al intercalar y presionar al barco pirata, se corría el riesgo de dañar sus propios barcos a cambio. Era una técnica que era posible simplemente porque los marineros de Legnica eran buenos maniobrando los grandes barcos ballesta. El barco pirata que fue presionado con crujidos, emitió horribles sonidos. Las grietas corrían por todas partes del casco y el agua del mar fluía hacia adentro. No se derrumbó, pero fue empujado a la situación en la que era absolutamente imposible continuar la lucha. Sin embargo, incluso si Sasa ejercía su sabiduría de esa manera y los soldados y marineros seguían luchando duro, la desventaja de ser la mitad del enemigo pesaba mucho sobre el ejército de Legnica a medida que pasaba el tiempo. Incluso si un barco pirata fuera hundido, uno nuevo ocuparía su lugar de inmediato, pero el ejército de Legnica no podría hacer lo mismo. 1-2 se convirtió en 1-3, y también hubo barcos que se convirtieron en 1-4. Mientras estaban rodeados por barcos piratas en todas direcciones, los piratas invadían uno tras otro desde la proa y la popa. Lo que se desarrolló en la cubierta no fue una pelea, sino una masacre. 3 piratas atacaron a un soldado y lo picaron con hachas y lanzas. Lo rodearon con 5 o 6 personas y lo golpearon con mazas. Un cierto soldado fue apuñalado con lanzas por 10 piratas, ensartado y colgado. Las tropas de Legnica eran actualmente solo 7 barcos, y en realidad estaban rodeados por 20 barcos piratas. El Dos Peraibe, que era el buque insignia, también estaba tomando 3 barcos piratas. El comando de Torvalan no era de ninguna manera inferior al de Sasa. Si no fuera Torvalan quien lideraba a los piratas, Sasa, aunque era inferior en número, no los habría dejado rodear a su ejército. Ella definitivamente habría podido disminuir el daño de sus aliados a 2 o 3 barcos. Ella no sabía qué pasaba ahora con las tropas de Libes de la derecha. Sobre los 14 barcos del ala izquierda, el informe de que fueron derrotados se presentó hace poco. Ya veo. Lo han hecho bien. Sasa lo dijo en voz baja y se lamentó por Soul, los soldados de Legnica y los marineros de ese escuadrón. O Albert, que ganó una victoria arrolladora contra Soul, y además, también existía la posibilidad de que agregara varios barcos a las principales tropas centrales del enemigo. Se podría decir que Soul cumplió plenamente con su deber. Debo cumplir mi parte también. Ella miró hacia el cielo. La mayoría de las nubes grises habían desaparecido y el sol brillaba de color blanco. Otra nave aliada fue hundida y el movimiento del enemigo cambió junto con ella. Sasa entrecerró los ojos. Dentro de su campo de visión, apareció el Boogeyman, que era el buque insignia del enemigo. En el mástil, se podía ver una bandera blanca que mostraba ojos rojos que simbolizaban el buque insignia. Sin embargo, no estaba inmediatamente cerca. Entre el Dos Peraibe y el Boogeyman, un barco pirata se abrió camino de una manera que mostró la bodega de su barco y bloqueó el camino. Incluso en esta situación, Torvalan no bajó la guardia.
De ninguna manera hizo algo como dejar que los barcos del ejército de Legnitza se adhirieran al buque insignia, dejó que un barco pirata entrara en medio sin fallar. Si Sasa apuntara directamente al buque insignia, Torvalan usaría esa nave como escudo y tomaría distancia, con la intención de forzar el agotamiento. Es muy molesto. Madby, quien caminó a este lugar, frunció el ceño ante el buque insignia enemigo. Su respiración era áspera. Fue a luchar junto con los soldados contra los piratas que habían abordado y regresó. Al ver la figura del exmarinero, Sasa abrió mucho los ojos. Madby sostenía una lanza sangrienta en su mano derecha, en su mano izquierda, agarraba con fuerza un hacha de mano ensangrentada, se había colgado un hacha en la cintura y se había colocado 2 dagas en el cinturón. También había atado otra daga a su pierna. Probablemente tomó una parte de estas armas del enemigo. La Vanadis pensó que parecía un pirata, pero no lo expresó. ¿Qué pasa con la situación? Les hemos vencido por el momento, pero probablemente llegarán nuevas tropas de inmediato. Me pregunto qué estarán haciendo los chicos de Libes. No solo Madby fue herido. Incluso el capitán Pavel y los 50 caballeros que siguieron a Sasa desde el Palacio Imperial, todos resultaron heridos. También hubo quienes ya no eran de este mundo. Solo Sasa estaba de pie en la cubierta, quien no resultó herida. La Falpram le dijo a Madby mientras le devolvía la mirada al Boogeyman. Llama a Pavel. Tengo una petición que pedirle a los dos. Aunque Madby puso una cara sospechosa, corrió de inmediato y regresó mientras arrastraba al capitán vestido con una armadura escamosa. La armadura de Pavel también estaba dañada en varios lugares y se podía ver la camiseta acolchada que llevaba debajo de la armadura. El exmarinero y el capitán, que escucharon las palabras de Sasa, se quedaron estupefactos y luego se miraron con caras que palidecieron. De las expresiones de cada uno, se entendió que no habían oído mal. Es imprudente. Pavel escupió con fuerza cuando olvidó los honoríficos y Madby suspiró. No hay otra manera. Es una mano que solo se puede jugar ahora y que solo yo puedo hacer. Sasa lo afirmó con una expresión severa. Con su par de ojos que recuerdan a una obsidiana, se quedó mirando a los 2 hombres que eran mucho mayores que ella. No había temblor en sus ojos y una fuerte voluntad enfatizaba su existencia. No es algo que el comandante supremo deba hacer. Aunque Pavel se opuso con los dientes desnudos, Sasa tampoco cambió de opinión. El deber del comandante supremo es hacer lo mejor que pueda. Debería empuñar su espada y derramar sangre cuando sea necesario. Dices que el juego está haciendo lo mejor. Madby también dejó que la luz de la furia le nublara los ojos y jadeó como si se estuviera sofocando. Lo que fue doloroso para los 2 hombres era que no había salida. Tanto Pavel como Madby sabían que su ejército estaba llegando a su límite. La experiencia que acumularon en su vida se los dijo. Que aún podían contenerlos solo por un cuarto de Koku. Tampoco era fácil escapar porque estaban rodeados y no pensaban que el ejército de Libes lo lograría a tiempo. Los 2 hombres se dieron cuenta de que se dirigían paso a paso hacia su fin. Los piratas probablemente no los mantendrían vivos. También existía la posibilidad de que los piratas los capturaran y los vendieran como esclavos en Mosinel si se lo podían permitir, pero dado que el invierno estaba cerca, seguramente evitarían tal problema. El problema era Sasa. Ni siquiera querían pensar en el tipo de dificultad que tendría una chica. Entendido. En poco tiempo, dijo Madby con una voz que reprimía sus sentimientos. Pavel miró al gran marinero gigante con los ojos muy abiertos, pero cuando Madby tocó el hombro del capitán, asintió para advertirle. Pavel apretó fuertemente su puño, derramó lágrimas y miró al cielo solo por un instante para no guardarlos. Cuando volvió a mirar a Sasa, una determinación sobrenatural surgió en el rostro del capitán. Vanadis-sama. Este barco es mi barco. En caso de que suceda algo malo, por favor cúlpeme solo a mí. Solo sigues mis órdenes. No tengo ninguna razón para culparte. Después de responder así, Sasa mostró débilmente una sonrisa demasiado fuera de lugar en un campo de batalla. Gracias. Pavel y Madby. Llamando respectivamente sus nombres, ella se inclinó un poco. La expresión de Sasa, que levantó una cara cuya expresión se convirtió en la de un guerrero. Los 2 hombres una vez más se prepararon también. Capitán. Tomaré prestadas a varias personas. Toma a tantas como quieras. A la franca demanda de Madby, Pavel devolvió estas palabras mientras se dirigía a la proa. Madby se giró hacia Sasa y asintió. Luego, levantó la vista hacia el imponente mástil que estaba cerca. El mástil estaba fijado mediante varias cuerdas, los aparejos que se extendían respectivamente desde la proa, la popa, el estribor y los bordes. Entre ellos,
El aparejo que se extendía desde el estribor y babor formaban una escalera de cuerda al estirar verticalmente varias cuerdas. Cuando los marineros subían al mástil, utilizaban esta escalera de cuerda. Te dejo el estribor a ti. Desde el lugar en donde estaban Sasa y Madby, el aparejo de estribor estaba ligeramente cerca. Por favor, espere un poco. Tal como Madby lo dijo, salió corriendo a popa. Al ver su espalda donde se representaba una belugue blanca, Sasa desvió su mirada hacia la proa. Cerca de 10 caballeros se podían ver corriendo hacia este lugar. Fueron los que lucharon contra los piratas en la proa de acuerdo con la orden de Pavel. Todos ellos estaban manchados de sangre y sudor, y respiraban pesadamente. Sasa les dijo que recuperaran el aliento mientras esperaban a que Madby regresara. El exmarinero gigante volvió enseguida. Fue seguido por unos 10 caballeros. Por favor, síganlo. Sasa se lo dijo a los caballeros que venían desde la proa. Madby miró alrededor de un total de 20 caballeros. Había dos cosas que tenían en común. La primera fue que había quienes lo habían seguido desde el Palacio Imperial, y la segunda era que cualquiera tenía un arco o una ballesta. A partir de ahora, Vanadisama subirá al mástil. Mientras tanto, defenderemos el aparejo alrededor de estribor. En esta situación, era una orden que era difícil de entender de repente. La duda se pegó a algunas de las caras de los caballeros, y luego Sasa miró hacia atrás. La Vanadis de ropa negra asintió con una cara que revelaba la intención de pedir un favor. Por supuesto, no lo digo por un capricho. Puede ser presuntuoso de mi parte que haya invitado a una situación así a decir esto. Pero quiero que crean en mí. Mientras los caballeros se miraban en silencio, rápidamente se alinearon y saludaron a Sasa. Todos ellos estaban ansiosos por luchar bajo esta Vanadis de cabello negro. Como su maestra lo había dicho, entonces se moverían como tal. Madby y los 20 caballeros corrieron hacia estribor. Aunque también había presencia de barcos piratas en el costado de estribor, había una distancia de aproximadamente 10 alcins, unos 10 metros, hasta que se enfrentaran las paletas de cada barco. Sin embargo, en parte debido a que la defensa era escasa en comparación con los otros lados, los piratas que lanzaron cuerdas con gancho, colgados en la borda del Dos Peraibe, y trataron de pasar a lo largo, no fueron pocos. También hubo quienes intentaron quemar la nave disparando flechas de fuego. Un enjambre de flechas y pernos levantaron un gruñido feroz y atacaron a esos piratas. Rompiendo el aire, fue la fuerza la que construyó un puente con flechas entre las naves. Mientras manejaba el hacha de mano y cortaba las cuerdas con ganchos una tras otra, Madby emitía instrucciones en voz alta. Sigan disparando sin aflojar la mano. No dejen que el enemigo lance sus cuerdas. Los que se quedaron sin flechas, tiren lo que esté a su alcance, ya sean barriles o madera. Los piratas vacilaron. Algunos se escondieron detrás de la borda, otros intentaron usar los cadáveres de sus camaradas como escudo para atravesar la tormenta de flechas. O algunas personas se cayeron del barco y dejaron resonar un fuerte sonido de agua. Sin pasar por alto que la ofensiva del enemigo disminuyó, Sasa saltó rápidamente sobre la borda y agarró el aparejo. Subió la escalera de cuerda con movimientos practicados. Los piratas iban a apuntar a ella quien estaba indefensa, pero se dieron por vencidos cuando fueron detenidos por la lluvia de flechas lanzadas por Madby y los caballeros. Sasa saltó del aparejo al mástil y llegó a la cima. El fuerte viento teñido de aire frío soplaba a través del cuerpo de la Vanadis de ropa negra. El mástil se adelgazó cuando ella fue a la cima, y cuando llegó a la cima, no había suficiente espacio para que Sasa bajara las caderas. Mirando hacia arriba, el cielo estaba alto, mirando hacia abajo, a la altura en la medida en que los ojos también se sentían mareados, una persona débil de mente probablemente se desmayaría. Sin embargo, Sasa no se estremeció de frío, tampoco rompió su postura o se tambaleó. Mientras tomaba el equilibrio con solo una pierna en la parte superior y agitaba su cabello negro recortado alrededor de sus hombros, se volvió con calma hacia el mar azul que se extendía sin límites fuera del campo de batalla. En dirección al noroeste, encontró lo que esperaba. Ella gritó lo más fuerte posible hacia el fondo. Todos, el ejército de Libes pronto estará aquí. Aguanten un poco más. A bordo, la voz y el sonido de la batalla fueron sin cambios mezclados y el ruido llegó hasta la parte superior del mástil donde estaba Sasa. Aún así, el grito de la Vanadis de cabello negro llegó a sus oídos. Los soldados de Legnitza que se quedaron sin aliento recuperaron su vitalidad mientras que los disturbios corrían entre los piratas. Sasa desvió la mirada y miró el buque insignia de los barcos piratas. Ahora, por así decirlo, una oportunidad.
Ella no se tomaría la molestia de hacer que un aliado escalara un lugar así solo para buscar tropas amigas. De repente, un sonido estridente diferente del grito de batalla y los sonidos de las cuchillas corrían por el aire. Era el sonido por el cual una hoja gruesa se clavaba en un árbol grande. La vibración se transmitió débilmente desde el mástil. Los marineros intentaban cortar ansiosamente el mástil que Sasa trepó. Cuando se encontraron con la tormenta, debían cortar el mástil para aligerar un poco la nave. Incluso entre los marineros, había algunos que tenían tal experiencia. Sin embargo, incluso tales marineros no tuvieron trabajo con tanta tensión. Sasa estaba subiendo al mástil en el que se hacían los ejes. De todos modos, como terminaron rápidamente, empuñaron hachas con caras rojas brillantes. Madby usó a los caballeros y colgó cuerdas con gancho en el mástil, y luego ajustó la dirección para que el mástil cayera en la dirección de la proa. De manera similar, Pavel, mientras dirigía a sus subordinados y luchaba, prestó atención para que no se produjeran daños a sus aliados. El mástil se inclinó. La grieta, donde golpearon las hachas decenas de veces, se extendió mientras emitía un sonido chirriante. En ese momento, Sasa, en lugar de la parte superior del mástil, se movió un poco hacia abajo. Lo que su par de ojos negros miraban era el barco pirata que flotaba frente al Dos Peraibe. Específicamente, el largo y estrecho patio de velas instalado verticalmente en la parte superior del mástil. El mástil se inclinó aún más, en la medida en que uno podía levantar su cuerpo. Sasa bajó su busto hacia adelante y corrió con una postura agachada. La altura no es un problema. No arriba, sino adelante. Después de un recorrido de solo 3 pasos, ella pateó el mástil y saltó. La vanadiz de cabello negro se elevó en el aire. Desenvainó la llama luminosa que se había puesto a ambos lados de su cintura y las colgó como un pájaro batiendo las alas. Las cuchillas dorada y vermellón reaccionaron al espíritu de lucha de su maestra y explotaron las llamas de colores desde cada una. Fénix. Madby, quien miró la figura de Sasa, pronunció una voz de admiración. Era el nombre del ave sagrada transmitida a un antiguo reino que estaba ubicado más al sur que Mosinel. Con alas rojas y doradas, era un gran águila que envolvía su cuerpo en llamas. Quemaba al enemigo con llamas carmesí, revivía a los muertos con llamas doradas, y al morir, era incendiado por sus propias llamas, y revivido desde dentro, era llamado Fénix. Madby superpuso la figura de la vanadiz de cabello negro, que bailaba en el cielo mientras emitía una llama dorada de la espada en su mano derecha y una llama vermellón de la espada en su mano izquierda, sobre el ave sagrada cuya historia había escuchado. Las suelas de los zapatos de Sasa pisaron el astillero del barco pirata. El patio de la vela que estaba firmemente fijado ni siquiera tembló. Al dar 2 pasos hacia adelante, la Falpram ajustó su postura y corrió sobre el delgado patio de la vela en voz baja. En el Dos Peraibe donde se fue la vanadiz de cabello negro, el mástil cayó y rompió la cubierta con un rugido, y varios piratas fueron arrastrados por las consecuencias del impacto, pero ella no miró ni una sola vez. Tanto los gritos de alegría de Madby, Pavel y los demás que estaban felices con el hecho de que ella se había bajado en el patio de la vela del barco pirata, y la agitación de los piratas probablemente no habían alcanzado su conciencia, incluso si llegaron a sus oídos. Llegó al jardín. Sasa saltó de nuevo. Asterisco, si no saben, el jardín es una zona del barco. Bajo el cielo azul, un fénix de ropa negra bailaba, mientras se dejaban rastros de llamas de 2 colores. El mástil que se elevó en el centro del buque insignia Boogeyman de los barcos piratas. Sasa se abatió ligeramente en el patio de la vela, que estaba en su parte superior. En un instante, ella pateó el patio de la vela y saltó. Dio una patada al mástil, saltó y finalmente bajó a cubierta. Los piratas, tan sorprendidos que ni siquiera podían hablar, miraron con asombro a la vanadiz de cabello negro. Era exactamente tal cosa que uno podría decir que dudaban de sus ojos. Incluso más que haber saltado desde el mástil al astillero de otra nave, el proceso de bajar a la cubierta desde el astillero difícilmente podría considerarse como un trabajo humano. Esta chica con un cuerpo delicado delante de ellos se les apareció como un monstruo extraordinario. Sasa se levantó y colocó sus espadas gemelas después de confirmar que no estaba herida. Yo Falpram. Alexandra Alseguin. Llegué. Los piratas estaban tan abrumados por su espíritu de lucha calmado que incluso se habían olvidado de armar sus armas. ¡Ataquen! De repente, una voz de grito que parecía un trueno rugió a bordo. Fue de Torvalan. Los piratas temblaron de manera uniforme cuando se sobresaltaron y luego se juntaron. Al ver a los piratas que recuperaron su moral,
Sasa entrecerró los ojos con una impresión molesta. Entre Torvalan y ella, había una pared de docenas de piratas. En el caso de un barco de este tamaño, supongo que habría 200 remeros y 100 combatientes. El objetivo de Torvalan era probablemente agotarla. Montar en esa especulación era agravante, pero era necesario reducir el número de piratas, aunque fuera en uno. Vamos a hacerlo. Apelando a las espadas gemelas en sus manos, Sasa pateó la cubierta. Las casi 10 personas que se encontraban en la vanguardia de los piratas levantaron sus hachas y mazas, lanzaron un grito de guerra y corrieron hacia la vanadiz de cabello negro. Un enjambre de violentos intentos de muerte y cuchillas atacaron sin piedad a una sola chica. Revestida de llamas carmesí y doradas, la sombra negra bailaba. Las llamas de 2 colores dibujaron cada una un arco y formaron un círculo. El círculo de llamas se derritió en el aire y desapareció al contar 1 o 2, pero como si lo esperara, algunas cosas rodaron en la cubierta en sucesión con un sonido sordo. Esas eran cabezas y brazos de humanos. El hecho de que hubo poco derramamiento de sangre en comparación con la cantidad de cosas que cayeron sobre la cubierta se debió a que algunos cortes habían sido quemados por las llamas. Por otro lado, Sasa, quien silenciosamente miró a los piratas, no tenía ni una gota de sangre sobre ella. Los piratas estaban a punto de vacilar, pero una presión monstruosa que se emitió detrás de ellos, y mucho menos menor que la de Sasa, ni siquiera les permitió permanecer inmóviles. Impulsados por el miedo, un número similar de piratas como el anterior apuntaban a Sasa. Una vez más, la sombra negra, que parpadeaba 2 llamas de diferentes colores, bailaba en la cubierta. Además de ser la Falpram, Sasa tenía otro apodo que era Princesa de las Espadas Danzantes, pero en este momento, ella era la verdadera dama que provocó la muerte de aquellos que se le acercaban. No había desperdicio en los refinados movimientos de Sasa. Las espadas gemelas que ella agarró con fuerza dibujaron un camino brillante en el vacío y los piratas cayeron mientras tenían sus caras cortadas, sus gargantas desgarradas y sus corazones perforados. Ouhou, Torvalan, quien observaba el estilo de lucha de Sasa detrás de los piratas, filtró una voz de admiración. Mientras flotaba una feliz sonrisa, levantó la voz. Si no es bueno con 10 personas, atáquenla con 15 personas. Si no es bueno con 15 personas, atáquenla con 20 personas. Sellen sus movimientos incluso si deben aferrarse a su mano o pie. Una vez que la mantengan presionada, pueden hacer lo que quieran después. Para Torvalan, los piratas no eran más que peones desechables. Incluso si todos murieran, él probablemente no pestañearía. Si podían desgastar a Sasa aunque fuera un poco, entonces no había razón para salvar sus vidas. Las cuchillas de los piratas ni siquiera podían tocar la ropa negra de Sasa, puesto que las espadas gemelas de Sasa las estaban enterrando en un instante. Las cabezas cayeron, las manos que aún sostenían un arma cayeron desde los codos, y los piratas que perdieron una parte de su cuerpo cayeron sobre la cubierta con un gemido. Aún así, otros piratas pasaron por encima de los cadáveres de sus compañeros, hicieron a un lado a sus compañeros que aún estaban vivos y atacaron a Sasa. Lo que los estaba llevando a una ofensiva desesperada era la existencia de Torvalan. Incluso si corto esto, no vacilan, En el lugar donde redujo a docenas de personas, Sasa cambió su táctica. Pasó entre los piratas y corrió por la borda. Ella esquivó ligeramente a los piratas que vinieron persiguiéndola y les dio una patada en la retaguardia para expulsarlos. Esos piratas perdieron el equilibrio, superaron la borda y cayeron al mar desde sus cabezas. Cuando un fuerte sonido de agua resonó, Sasa saltó a la borda. Echando una mirada escéptica a los piratas estupefactos, corrió por la delgada borda y se acercó a Torvalan. Torvalan sonrió. Cuando él agarró un hacha de batalla de la mano de un pirata inmediatamente a su lado, la tiró vigorosamente hacia Sasa en el momento en que ella pateó la borda y saltó. Un duro sonido metálico hizo eco, y el hacha de batalla se detuvo al dividirse en 3 grandes piezas. Las espadas gemelas de Sasa la habían cortado. Sin embargo, a Sasa se le impidió saltar y aterrizó a 10 pasos de Torvalan. Han pasado unos días desde entonces, espadas gemelas. Impresionante, realmente impresionante. ¿Cuál es tu propósito? Haciendo caso omiso de las palabras de Torvalan y armando las espadas gemelas, la vanadiz de ropa negra se lanzó directamente a la persecución. ¿Por qué tú, quien ni siquiera eres un pirata, los conduces y te diriges hacia Sted? La mirada de Sasa estaba teñida de agudeza como si perforara lo que miraba, pero Torvalan no solo no se inmutó, sino que también respondió con una leve sonrisa. Oh bien. Si tengo que decirlo con una sola palabra, es para alegría. Alegría. A Sasa, quien frunció el ceño,
Torvalan asintió en gran manera. En el campo de batalla, arrasar como un soldado también es alegría. Secuestrar a las jóvenes, violarlas y comerlas también es una alegría. Competir con el general del enemigo por la sabiduría también es alegría. Por orden de uno, hacer que los humanos se maten entre sí también es una alegría. La expresión de Sasa aumentó en impresión. La persona que estaba frente a ella era inequívocamente un monstruo. Ambos ojos de Torvalan dieron una luz roja siniestra. Incluso luchar contra ti, que eres nuestra enemiga, también es alegría. Ciertamente, hay un viejo acuerdo o destino entre ustedes y nosotros, pero ninguna vida debe vivir solo para eso. Sasa dudaba de qué demonios estaba hablando, pero sus sentimientos parecían haberse reflejado en su rostro. Torvalan filtró una risa ahogada. ¿Quieres saber? Sasa negó con la cabeza y respondió con un tono sarcástico. No necesariamente sabes lo que quiero saber. Más bien, podrías hablar deliberadamente palabras portentosas para perturbar mi concentración. Además, la sonrisa se desvaneció de los labios de la Vanadis de ropa negra. Sus pupilas negras estaban llenas de un espíritu de lucha tranquilo. No soy buena para contener la tortura lo suficiente como para hacer que hables. Buena respuesta. La luz de los dos ojos de Torvalan aumentó su brillo y el aire intimidante que emanaba desde todo su cuerpo se hinchó. En este momento, los piratas también notaron el fenómeno anormal y se alejaron de los dos sin ocultar su tensión y ansiedad. Torvalan, y por supuesto también Sasa, no les prestaron atención. No podían permitirse mirar hacia otro lado. Mientras la cabeza redonda de Torvalan se combaba, los cuernos en forma de espiral crecían desde adentro. En su boca, unos colmillos gruesos que no eran los de un humano se asomaban. Su constitución mediana repentinamente se hinchó hasta el punto de que la ropa que llevaba se rasgó, y la cubierta crujió porque no podía soportar su peso. Su gran cuerpo que superaba los 20 chet, unos 2 metros, no era simplemente grande. La hinchazón de sus músculos no era normal, y se desbordó de solidez para afilar una roca. Su piel que estaba iluminada por el débil sol era extrañamente blanca. Cuando luchó contra Sasa hace unos días, la mitad derecha de su cara estaba horriblemente quemada y debería haber una cicatriz desde su hombro hasta su pecho derecho, pero no había tal rastro de alguna de ellas. En la mano de Sasa, quien agarró con fuerza a Vargren, el poder se reunió. Aunque todavía se podía ver la luna, Sasa agarró con fuerza a Vargren en su mano mientras el poder se acumulaba. Enfrentándose de esta manera bajo el sol en comparación con la noche que estaba casi envuelta en la oscuridad, se estimuló un miedo instintivo simplemente al conocer claramente la figura del oponente. Mientras se persuadía a sí misma para acostumbrarse a verlo, la Vanadis de ropa negra miró al monstruo. Por otro lado, los piratas no pudieron contener sus gritos. A diferencia de Sasa, fue la primera vez que conocieron la identidad del hombre a quien seguían. Si hubo quienes se sentaron en el lugar sin poder levantarse debido al miedo, también hubo quienes gritaron y saltaron al mar. Estaban demasiado asustados como para pensar siquiera el seguir luchando. La figura de Torvalan que mostró su apariencia real se podía ver desde los barcos piratas adyacentes. A los barcos que estaban a la espera en ambos lados del Boogeyman, se les había confiado el papel de apresurarse allí y ayudar si el cerco estaba a punto de desmoronarse, pero se olvidaron de revisar la situación y miraban con asombro a Torvalan. No podían creer lo que se reflejaba en sus ojos. Además, algo similar estaba sucediendo con el barco pirata que flotaba frente al Boogeyman. Esta nave se cruzó para no permitir que el Dosperaibe se acercara al Boogeyman, pero también se involucró en una feroz batalla con las tropas de Legnica. Sin embargo, aquellos que vieron la verdadera forma de Torvalan, independientemente de los soldados de Legnica y piratas, detuvieron la lucha. Todos tenían una mirada de perplejidad como si pusieran un pie en un mundo desconocido. En el Dosperaibe, Pavel con una mirada aturdida estaba mirando al Boogeyman. Se había encontrado con innumerables tormentas y piratas en su vida hasta ahora. También se había encontrado con tiburones y cocodrilos que eran mucho más grandes que los humanos. Sin embargo, nunca había visto un monstruo como Torvalan. Giró la cara aturdida hacia Madby, quien estaba a su lado. El capitán del Dosperaibe, de repente recuperó sus sentidos. La calma y la tristeza se desdibujaron en el rostro de Madby, quien miró a Torvalan y Sasa y eso hizo que Pavel hiciera una pregunta. Tú. Posiblemente lo sabías. La voz de Pavel que hizo la pregunta temblaba de ansiedad. Madby, sin apartar su mirada del monstruo y la Vanadis, asintió. Pavel se puso furioso. Lo sabías. Así que lo sabías y dejaste ir a Vanadis-sama. A esa nave. Esto se debe a que fue la voluntad de Vanadis-sama.
Madby miró a Pavel y levantó con suavidad la mano de su compañero de arma que le lanzó una llamarada. Hubiera tomado su lugar si pudiera. Pero capitán, ¿cuántos cientos de soldados crees que serían necesarios para matar a ese monstruo? No, ¿cuántos soldados crees que hay y puedan enfrentar a eso? No es una cuestión de número. Si los soldados no pueden moverse, incluso si atravieso la vanguardia. Porque ella quiere evitarlo, Vanadisama fue sola. Aunque Pavel todavía trató de discutir, notó que la mano de Madby que sostenía su brazo temblaba y se tragó sus palabras. Al mirar hacia arriba, en el rostro del antiguo marinero, la furia que no pudo reprimir cambió a amargura, y se levantó. Después de que Pavel giró sus ojos hacia Thorvaldsen y apretó los dientes con enojo, tomó violentamente la mano de Madby. Le dio la espalda al ex marinero. También hay muchos barcos piratas que no ven al monstruo. Vamos a vencerlos. Madby también se recompuso con estas palabras. Debido a que los barcos piratas habían rodeado al ejército de Legnitza, casi la mitad de ellos estaban en gran parte distantes del Boogeyman. La figura de Thorvaldsen no se podía ver desde esos barcos, y la batalla entre soldados y piratas todavía continuaba allí. Entendido. Te dejo la proa a ti. Me dirigiré a la popa. Madby exhaló mucho y le dio la espalda a Pavel. Con calma comenzó a reflexionar. Si el buque insignia de los barcos piratas está tan confundido, entonces probablemente ya no podrán mantener el cerco. El cerco era muy poderoso si tenía éxito, pero al principio era difícil rodear al enemigo. Y era más difícil mantener el cerco hasta aniquilar al enemigo. Además, el otro lado no debería permanecer así sin poner una pelea. Después de todo, tratarían de destruir el cerco rompiendo donde el poder militar era débil. De hecho, en el momento en que Sasa trepó a la cima del mástil, Thorvaldsen se quedó perplejo en cuanto a si debía hacer su retiro. También sabía que el ejército de Libes se estaba acercando. Sin embargo, Thorvaldsen sabía que si se retiraba el buque insignia, la instrucción hasta ese punto habría sido tardía y el cerco se habría derrumbado. Al final, Thorvaldsen optó por mantener el cerco y permitió el acercamiento de Sasa. La confusión de los piratas, incluso si se los deja solos, probablemente se extenderá a otros barcos. Supongo que mientras controlamos la agitación de los soldados de nuestro lado, se confundirán más y serán aplastados por separado a medida que se dividen. La batalla aún no había terminado. Madby estimuló su agotado cuerpo, y mientras agarraba con fuerza un arma, caminó hacia la popa donde seguiría luchando. Desde todo el cuerpo de Thorvaldsen, se liberó una onda de choque invisible. Los barriles que estaban rodando, el aparejo y las armas lanzadas por los piratas se rompieron en pedazos y explotaron. Sin embargo, no estaba la figura de la Vanadis de ropa negra en su interior. Thorvaldsen no hizo algo como voltear los ojos y buscar al enemigo, él giró su mano derecha directamente horizontal confiando solo en su presencia. El viento gimió. Los restos de cosas que fueron destrozadas hace un momento bailaban en el aire. Sin embargo, no hubo respuesta. Una sombra negra bailaba en el aire. Fue Sasa. Ella escapó de la onda de choque cuando saltó horizontalmente, y luego evitó el brazo robusto del monstruo saltando. Además, retorció su cuerpo en el aire y cortó el brazo del monstruo con sus espadas gemelas. Al mismo tiempo que Sasa bajó a cubierta, la sangre negra se derramó desde el brazo derecho de Thorvaldsen. Por encima y por debajo de su codo fueron cortados respectivamente. No puede ser solo este nivel. Thorvaldsen sonrió alegremente y se giró hacia Sasa. La Vanadis de cabello negro no respondió. Esto se debía a que ella no sentía la necesidad de devolver las palabras, pero no era solo eso. Estaba concentrada en el hecho de que la herida del brazo del monstruo de repente se hizo más delgada y desapareció. Como se esperaba, es imposible con solo esto, Fue Thorvaldsen quien, incluso con el brazo derecho cortado, lo volvería a conectar muy fácilmente. Cortando al azar, sería imposible derrotarlo. Thorvaldsen extendió su mano derecha y la sacó directamente. Cuando Sasa sintió el peligro y saltó a la izquierda, una onda de choque fue liberada desde la palma de la mano del demonio al mismo tiempo. La onda de choque pasó por el espacio donde estaba Sasa hasta hace un tiempo y expulsó a los piratas que estaban allí. El cuerpo de un pirata saltó muchas veces como un guijarro que fue expulsado, y fue estrellado contra la cubierta. La mano derecha y el pie izquierdo se doblaron de forma poco natural. Los huesos y los órganos internos probablemente fueron dañados, vomitó sangre de la boca y sus ojos estaban desenfocados. Se estremeció y pronto dejó de respirar. También pensé cuando peleamos el otro día, pero... Thorvaldsen frunció el ceño y habló con Sasa. Evitas muy bien las cosas sin forma e invisibles a los ojos del humano.
¿Quieres decir que nunca se había evitado hasta ahora? Sasa devolvió las palabras en un tono provocativo. Pero Torvalan no cayó en ello y sacudió la cabeza con una actitud que mostraba que tenía una gran curiosidad. No. Dejando a un lado a los humanos comunes, entre ustedes, también había varias personas que podían evitarlo. Con ustedes, probablemente se refería a las Vanadis contra quienes el demonio había luchado hasta ahora. Parece que has luchado contra muchas Vanadis hasta ahora, pero incluyéndome a mí, ¿con cuántas has luchado? ¿Quién sabe? No es como si me molestara en contar. Después de todo, a diferencia de los demás, soy frívolo y también hubo un momento en el que andaba por ahí. Eso fue, bueno, diría que en algún lugar desde 40 a 45 años atrás. Como respuesta de Torvalan con un tono que fingía ignorancia, Sasa apenas pudo contener la agitación en su corazón. Probablemente, este monstruo no estaba mintiendo. ¿Cuántos años ha vivido en la Tierra? Sin embargo, no había nadie que siguiera esquivando tan espléndidamente por el rango de un cabello. Tu habilidad y coraje son verdaderos, pero ¿no tienes miedo? Un paso equivocado, no, un medio paso equivocado y morirás. No hay razón para temerle a algo que no va a golpear. Con esta breve respuesta, Sasa pateó la cubierta. Se dirigió directamente a Torvalan. El demonio blanco se cuadró. Él juzgó que incluso si atacaba a esta distancia, sería esquivado, por lo que pretendía atraerla hasta el último minuto. En una posición en la que estaría expuesta si daba un paso más, Sasa se detuvo. Torvalan, quien también lo esperaba, levantó su brazo grueso que también tenía el tamaño del cuerpo de Sasa. Plumoak, muro colisionante de la lanza llameante. Más rápido que el brazo robusto de Torvalan que se balanceaba hacia abajo, Sasa cruzó las espadas que sostenía con ambas manos en la parte delantera y las giró hacia la derecha e izquierda. Al momento siguiente, varias columnas de llamas nacieron entre la Vanadis y el demonio. Las lanzas de llamas que formaban una secuencia en línea recta horizontal eran tan altas que excedían la estatura de Torvalan, y explotaron violentamente como si estuvieran a punto de perforar el cielo. ¿Quieres obstruir mi campo de visión con llamas, A pesar de que su cuerpo fue quemado por el calor, el movimiento de Torvalan no se detuvo. Se cortó el puño con un golpe lateral con la fuerza de soplar cada pilar de fuego. Las llamas parpadearon y las chispas se dispersaron rápidamente. No hubo respuesta de nuevo. Al mismo tiempo, Sasa apareció a los pies de Torvalan. El demonio blanco estaba completamente sorprendido. Sabía que estas llamas se usaban para obstruir su campo de visión, pero no creía que Sasa se abriera paso dentro de las llamas que ella había creado. Las dos espadas envueltas en llamas brillaban. La hoja vermellón y la hoja dorada rabiaron libremente con una violencia que recuerda a un torbellino. El pie izquierdo de Torvalan fue cortado en tiras y los rastros del pie que se quemó horriblemente fueron picados en un número incontable. Torvalan dejó escapar un gemido de dolor y se tambaleó. La sangre negra que se derramó en la cubierta era pequeña, pero como la herida fue quemada, la herida en sí no era superficial. Además, cuando Sasa infligió una herida leve en el abdomen de Torvalan, se agachó en el lugar. Y luego, saltó alto en el siguiente momento. La onda de choque que el demonio blanco disparó ni siquiera alcanzó la ropa negra que llevaba la Vanadis, ya que se retrasó por un instante, y las ardientes cuchillas gemelas se estrellaron contra la cabeza de Torvalan. Un duro sonido metálico hizo eco en el vacío. El delicado cuerpo de la Vanadis de cabello negro bailaba en el aire. Sasa de alguna manera cambió su postura en el aire y aterrizó con seguridad. El pecho de su ropa negra estaba desgarrado y una línea de sangre corría por su piel blanca. Era un rasguño en la medida en que se podía curar fácilmente, incluso si se dejaba como estaba, pero fue la primera herida que tuvo desde el comienzo de esta pelea. Sasa, sin importarle su herida, no apartó la mirada de los tres cuernos que habían crecido en la frente de Torvalan. Sus pupilas negras lo percibieron con precisión. Cuando esos cuernos se doblaron como un látigo, bloquearon los dos golpes de la llama luminosa y atacaron a Sasa en un estado de retroceso. Si ella no escapara en el aire utilizando el impulso mientras se defendía con las espadas de Bargren, el cuerpo de Sasa probablemente habría sido perforado por el cuerno en este momento. Esquivaste bien. Debería ser la primera vez que muestro esto. Torvalan pronunció con una voz ligeramente decepcionada mientras estaba impresionado. Cuando giró su grueso cuello, el cuerno retorcido volvió a su longitud original y se ajustó a su cabeza. Parecía ser flexible. Cualquier ataque que venga, no sería extraño. Fue porque estaba pensando así. Mientras ajustaba su respiración, Sasa respondió. Con el fin de que se diera cuenta de la convicción que tenía en su corazón. Puedo hacerlo.
La herida en el abdomen de Torvalan ya se había curado, pero había varias heridas que aún no se habían curado en su pierna izquierda. Era el lugar donde Sasa cortó intencionalmente muchas veces. Pensó que al concentrar las llamas y los cortes de llama luminosa en un lugar, podría superar la capacidad regenerativa fenomenal que poseía el monstruo, y su lectura resultó correcta. Sin embargo, solo porque ella sabía eso, no significaba que tuviera la ventaja. Esto se debía a que la dificultad para esquivar las ondas de choque liberadas por Torvalan, para deslizarse y acercarse, y además para golpear en una racha en la medida que la habilidad regenerativa de este demonio blanco no pudiera alcanzarla, no había cambiado. Por otro lado, considerando el poder destructivo que poseían la onda de choque y los cuernos, Torvalan probablemente ganaría si iba a golpear a Sasa con 1 o 2 golpes. Además, dado que él atacaría activamente sus cuernos ahora que lo había revelado, su ofensiva debería ser más severa. Sin embargo, Sasa no se irritó ante estos hechos y nunca se lamentó, simplemente los aceptó como tales y colocó sus espadas gemelas como un artesano que comenzó un trabajo practicado. Alentándola, Bargren dejó que la llama de las hojas de la espada temblaran como si agitara su espíritu de lucha. La maestra de la llama luminosa lo notó y flotó una sonrisa en sus labios solo por un instante y volvió a agarrar su viralt. Ajustó su respiración mientras pensaba. Las espadas gemelas la animaron también. Era tiempo de moverse. Haz de calor. La figura de Sasa se tambaleó y se oscureció. La llama que cubría las espadas gemelas calentaba rápidamente la atmósfera a su alrededor con un cierto camino. Torvalan aulló. Soltó las ondas de choque en una rápida sucesión desde ambas manos y empuñó y golpeó su cuerno que se alargó aproximadamente a la misma altura que su estatura. Sin embargo, ninguno de esos ataques violentos golpeó a la vanadiz de la ropa negra. Las ondas de choque destruyeron la borda, no solo la cubierta, sino también el tablero superior de la capa inferior y expuso la capa donde estaban los remeros. En este momento, los remeros presenciaron por primera vez al monstruo llamado Torvalan. Como los piratas que estaban en cubierta intentaron entrar primero y escaparon, y sin nadie que les dijera sobre la situación, solo se podía pensar que la atmósfera del alboroto hasta ahora era más agitada de lo habitual. Fueron aquellos entre los remeros que estaban en el frente los que conocían la situación de la cubierta, pero su confusión y agitación se transmitieron en la parte trasera en un instante. El cuerno de Torvalan una vez más rompió una parte de la cubierta, y los remeros finalmente cayeron en un estado de pánico. Escaparon frenéticamente a la popa. Por encima de ellos, la batalla aumentó gradualmente en intensidad. La borda y la mayor parte de los barriles y los fondos se convirtieron en astillas de madera y se dispersaron en el mar, y se abrieron varios agujeros grandes en la cubierta. La sangre y los trozos de carne que se atoraban por todas partes procedían desde los cuerpos de los piratas. El cuerno de Torvalan y las ondas de choque los aplastaron. Torvalan dejó escapar un rugido por todas partes. Agitó ambas manos, liberó ondas de choque y cortó todas las cosas girando su cuerno. Su violencia fue hasta el punto de destruir la nave. Sin embargo, Sasa los esquivó todos, cortó el busto del monstruo con sus espadas envueltas en llamas mientras se arrastraba en él y rápidamente tomó distancia. En el cuerpo blanco del monstruo, aparecieron innumerables rastros de cortes negros. La regeneración no pudo ponerse completamente al día. No había pasado ni medio tiempo de un cuarto de Koukou desde que los remeros escaparon. Sin embargo, el demonio blanco estaba acorralado. ¿Por qué? Como era de esperar, incluso Torvalan se sintió impaciente. Como Sasa también había estado pensando, los repetidos ataques lanzados por este demonio, fueran lo que fuesen, si iban a golpearla directamente, ciertamente deberían poder matar a la vanadiz de cabello negro. Pero ni siquiera la rozaron. Sasa se deslizó por su brazo robusto, evitó las ondas de choque, vio a través del ataque del cuerno y lo esquivó, sin mostrar ningún signo de miedo y sin ralentizarse. Después de dudar por un momento, Torvalan decidió dedicarse a la defensa. Él encogió su gran cuerpo, se cubrió desde su pecho hasta su cabeza con ambos brazos robustos, y además, sustituyó su cuerno por un escudo. Fue una humillación en la medida en que apretó los dientes, pero llegó a una decisión limpia de que era mejor que perder. Solo porque Torvalan se dedicó a la defensa no significaba que Sasa se concentraría en atacar. Si llegaba a mostrar incluso una ligera apertura, este demonio tenía la intención de cambiar rápidamente para contraatacar. Por supuesto, Sasa también lo sabía. Sea como fuere, la vanadiz de cabello negro no podía permitirse descansar sus manos. Esto se debía a que las heridas de Torvalan se regenerarían. No tenía más remedio que seguir atacando hasta que el demonio muriera.
Esperó el momento en que Sasa se agotara y dejara una abertura. Si pudiera golpearla incluso una vez, debería poder cambiar las mesas. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de Thorvald, los movimientos de Sasa no se habían debilitado. La hoja vermellón y la hoja dorada cortaron, arrancaron y quemaron el cuerpo del demonio. Se infligieron nuevas heridas en los brazos y piernas de Thorvald, y la sangre negra que brotó de las heridas quemadas tiñó su cuerpo y sus piernas. Thorvald la soportó silenciosamente. Incluso si su brazo cayera, incluso si su cuerno fuera aplastado, mientras escapara de la muerte, su cuerpo se regeneraría con el tiempo. Tarde o temprano, una falla destacaría en el ataque de Sasa. Aunque no fue suficiente decir que mostró aberturas, los ataques de grandes oscilaciones aumentaron claramente. Sasa tomó la distancia por un momento. Mientras ajustaba su respiración, cruzó los brazos para ocultar su rostro. Era una postura que no había mostrado hasta ahora. En esa postura, la vanadis de ropa negra cargó hacia adelante. Thorvald no se movió del lugar. La distancia entre ambos se acortó. De repente, la pierna de Sasa se desequilibró. Por supuesto, los dos ojos rojos de Thorvald no lo pasaron por alto, pero una duda rozó su mente. Esa posición en la que ella rompió su postura era demasiado conveniente para el demonio. Estaba en el rango del demonio, pero no en el rango de la vanadis de cabello negro. Otros 2 pasos fueron insuficientes. Incluso si Thorvald iba a atacar, el contraataque de Sasa no lo alcanzaría. Pensó que era demasiado bueno. Thorvald sacudió su vacilación, extendió ambas manos hacia adelante y lanzó una onda de choque. Giró la cabeza al mismo tiempo y golpeó su cuerno desde un ángulo diferente al de la onda de choque. Un sonido de destrucción. La cubierta se rompió y las astillas de madera se dispersaron ruidosamente, pero no hubo la respuesta que Thorvald deseaba. La figura de Sasa que levantó las espadas gemelas se acercó ante sus ojos. La apertura que mostró anteriormente fue, en efecto, una distracción. Sin embargo, las espadas gemelas de Sasa no alcanzaron a Thorvald. En el preciso momento en que lo iba a cortar, detuvo su movimiento como si estuviera aferrada a algo invisible. Cuando reveló una mirada aturdida y sacudió dolorosamente sus labios, la vanadis cayó de rodillas en la cubierta. Ella no parecía fingir una apertura. Cuando Thorvald lo juzgó en no menos de la mitad del momento, disparó una onda de choque invisible desde todo su cuerpo. Sasa fue mandada a volar. Aunque no soltó a Vargren, fue arrojada contra el mástil por la espalda y se desmoronó como una muñeca cuyos hilos estaban cortados. Una enfermedad, y una enfermedad fatal además. Thorvald, quien se recuperó de la sorpresa, dijo: enfermedad fatal. Significaba una enfermedad mortal. Sasa no respondió. Un dolor agudo recorrió todo su cuerpo, su conciencia era débil y las palabras no salían. Sus ojos estaban vacíos y fuera de foco, y una voz ronca salió desde su boca entreabierta con sangre. Su cabello negro estaba despeinado y su ropa negra también estaba desgarrada. Aún así, el hecho de que ella estaba a salvo y sana a pesar de ser expuesta a una onda de choque en un punto en blanco fue porque la llama luminosa la protegió. Entonces, ese abandono fue algo que se proporcionó porque estabas al borde de la muerte debido a la enfermedad. Probablemente alcanzaste ese estado mental porque estabas dotada con esa excelente habilidad y espíritu inquebrantable. Dejando que sus colmillos salieran de su boca, Thorvald lanzó una sonrisa cruel. Se puso de pie y comenzó a caminar hacia Sasa. Pero ya se acabó. Espadas gemelas, te comeré sin dejar ni un hueso. Un rugido repentino y un impacto impactaron a la nave en ese momento. Thorvald se detuvo, tragó la continuación de sus palabras y dirigió su mirada hacia la popa. Estaba demasiado concentrado en espadas gemelas, delante de la mirada del demonio, una nave enemiga flotaba. Fue esto lo que golpeó contra la nave y la sacudió. Y alguien bajó de esa nave con un sonido alto. Era una chica que aún no había llegado a los 20 años. El color del cabello era rojo. Llevaba un vestido morado y tenía un látigo negro en la mano. Era la Isgrifa, Elisabetta Fomina. Las tropas de Libes finalmente llegaron a este campo de batalla. Mientras saltaba al Boogeyman, que era el buque insignia de los barcos piratas, Elisabetta no pudo ocultar su tensión. ¿Es eso, un demonio? Ella lo escuchó de antemano por parte de Sasa e incluso si lo presenció de esta manera justo ante sus ojos, todavía había dudas a pesar de que lo aceptó como la realidad. Sin embargo, esta era la realidad. Ya fuera la brisa marina, la lucha entre Sasa y el demonio, el olor a sangre y sudor o el ajetreo y el bullicio del campo de batalla. En ese caso,
Ella debería moverse como una vanadis sin apartar la vista de estos. Aunque el Boogeyman estaba destruido por aquí y allá debido a la feroz pelea entre Sasa y Torvalan y la cubierta también estaba llena de agujeros, Elisabetta saltó ligeramente del andamio y se acercó al demonio. Torvalan, quien vio a la vanadis Lasiris, alzó una voz de alegría. ¿Es el látigo esta vez, Los ojos del demonio no estaban dirigidos a Elisabetta, sino al látigo negro que sostenía en su mano. Este demonio supo a primera vista que era una Viralt. Kusatari, látigo de hierro, punto. En la mano de Elisabetta, la punta se encogió rápidamente del mango del látigo y se convirtió en un arma en forma de vara. La vanadis pelirroja lo golpeó, que se convirtió en la longitud de una espada larga, con un rugido de gran velocidad. El demonio blanco recibió ese golpe en su brazo izquierdo. El brazo izquierdo de Torvalan fue aplastado en un ángulo improbable con un sonido desagradable y sordo. El color del dolor y la sorpresa flotaron en la cara del demonio, pero inmediatamente disparó una onda de choque desde su boca. Elisabetta escapó de la onda de choque cuando pateó el brazo izquierdo de Torvalan un poco rápido y saltó hacia atrás. Ella se alejó del demonio. No era como si Elisabetta hubiera visto la onda de choque. Pero fue capaz de predecirlo porque había presenciado la batalla de Sasa desde lejos. Aún así, no significaba que ella lo hubiera visto como la vanadis de ropa negra, sino que saltó por intuición. Después de espadas gemelas que hacen movimientos que no pueden ser considerados como humanos, ahora tenemos al látigo que tiene una fuerza hercúlea difícil de creer de un humano, Mirando su brazo izquierdo que se doblaba de una manera extraña, Torvalan habló con admiración. Elisabetta miró con asombro. Delante de su mirada, el brazo izquierdo del demonio volvió a su forma original mientras emitía un sonido similar al de las articulaciones. Incluso las cicatrices de los cortes infligidos anteriormente por Sasa se desvanecieron gradualmente y luego desaparecieron. Ya veo. De hecho es un monstruo. La sonrisa de la pelirroja vanadis era algo apretada. Dar la orden estricta a los soldados de no venir fue la decisión correcta. Mientras empañaba el sudor en la frente, pensó. Además del campo de batalla que estaba lleno de agujeros y como tal restringía los movimientos, tenía ataques invisibles y una capacidad de regeneración formidable. ¿Cómo debería luchar contra un monstruo que poseía estas dos habilidades? No podré alcanzarle con Kusatari. No había más remedio que dar un fuerte golpe que superaría la capacidad de regeneración. Elisabetta también llegó a la misma conclusión que Sasa. Quemar y dividir el cielo y la tierra, que era su veda, tenía el poder suficiente para destruir fácilmente incluso una nave. Sin embargo, Elisabetta dirigió su mirada hacia Sasa, quien estaba sentada mientras se apoyaba en el mástil. ¿La nave que fue dañada hasta aquí podría resistir su veda? Suponiendo que pudiera derrotar a Torvalan, en caso de que fuera a destruir la nave, ¿podría salvar a Sasa y regresar al Margarita? Había un problema con la propia Elisabetta. A diferencia de Sasa, que no participó en la batalla hasta que saltó en este barco, se mantuvo a la vanguardia de los soldados y empuñó el remolino de trueno desde el comienzo de la pelea. Antes de correr hacia ella, no relajó su atención debido a la ansiedad por el progreso de la batalla y su actitud como comandante, incluso un poco. Por lo tanto, ella apenas se había recuperado de la fatiga. Con mi resistencia actual, puedo usar mi veda solo una vez. No, 2 veces si me cedo. Pero entonces, y mucho menos salvar a Alexandra, no tendré suficiente resistencia para escapar. Mientras Elisabetta dudaba, Torvalan no atacó. Mientras sospechaba fruncir el ceño y olfatear, murmuró. «Hueles a Yagadono». Las palabras de Torvalan cabalgaron en la brisa del mar y llegaron a los oídos de Elisabetta, y la isgrifa sacudió involuntariamente sus hombros. El demonio se burlaba de esa reacción. «Ya veo. Entonces, has aprobado un contrato con Yagadono. Aunque no sé cuándo, pero me sorprende que el látigo no te haya abandonado. Parece que realmente le gustas. Cállate». Cuando Elisabetta levantó el remolino de trueno, el látigo negro se revirtió inmediatamente de la forma de vara a la forma de látigo. Ella entendió perfectamente el significado de las palabras de Torvalan, por lo tanto no podía ignorarlo. Mientras que el látigo negro dejó salir un relámpago blanco, cortó el viento y se lo lanzó al demonio. Torvalan, en lugar de su brazo izquierdo en proceso de regeneración, se protegió con su brazo derecho. El látigo teñido con un rayo se enroscó alrededor del brazo derecho del demonio, y lastimó sin piedad a Torvalan con un golpe de trueno. Sin embargo, el demonio blanco, lejos de provocar un grito de dolor, incluso lanzó una risa burlona. «Es poco profundo». «¿Qué?». Elisabetta frunció el ceño y miró al demonio blanco.
Era un poder concentrado en la mano que agarraba firmemente a Valitsaif. No cabía duda de que sentía ira ante la actitud pausada de Thorvalan, pero la Vanadis pelirroja en este momento también sentía una inquietud indescriptible al mismo tiempo. Ella sabía que las armas de Thorvalan eran las ondas de choque y sus cuernos. Mientras mantuviera esta distancia, no alcanzarían a Elisabetta. Y el remolino de trueno se retorció fuertemente para penetrar el brazo derecho del demonio y sellar sus movimientos. A pesar de su situación desventajosa, Thorvalan no mostró signos de estar nervioso. Por el contrario, le dijo a Elisabetta en un tono como un adulto que amonestaba a un niño. Probablemente es la primera vez que peleas contra alguien como yo. ¿Tienes alguna base de lo que dices? Bueno, algo como esto. Cuando Thorvalan hizo una espada con la mano izquierda, la giró vigorosamente hacia abajo en su brazo derecho. Lo cortó justo debajo del hombro. Elisabetta, quien había tirado fuertemente del látigo, dio un paso adelante al perder el equilibrio. El remolino de trueno, que aún estaba entrelazado alrededor de la mano derecha del demonio, mostraba una curva distorsionada en el vacío. Thorvalan no pasó por alto esta oportunidad. Dio un paso adelante y acortó la distancia en un suspiro, y balanceó su grueso cuello. El cuerno de la cabeza atacó a Elisabetta con una velocidad tremenda. La Vanadis Lasiris rápidamente empuñó su látigo negro, pero con una postura desventajosa, proteger su cuerpo era lo mejor que podía hacer. Se produjo un impacto acompañado de un destello entre el cuerno y el látigo, y se esparcieron innumerables destellos. Elisabetta cayó y su respiración se atascó cuando ella se golpeó la espalda severamente. Su vestido morado estaba desgarrado en varios lugares y su piel blanca estaba expuesta. Una persona sin experiencia no entiende que somos diferentes de los humanos. El látigo con el que luché hace mucho tiempo no hizo nada estúpido como enrollar su arma alrededor de mi brazo. Elisabetta solo podía entender alrededor de la mitad de lo que Thorvalan estaba diciendo. ¿El látigo con el que luchó hace mucho tiempo? ¿De qué diablos está hablando? Sin embargo, no se le dio tiempo para pensar en ello. Thorvalan hizo crecer su cuerno y bañó a Elisabetta con golpes. Sin poder siquiera levantar su cuerpo, Elisabetta no tuvo más remedio que soportar la tormenta de golpes. Cada golpe del cuerno de Thorvalan era pesado, y sin piedad reducía poco a poco la resistencia restante de la Vanadis pelirroja que solo se defendía contra ellos. Además, tratar de contraatacar en su postura caída era difícil. Si intentaba escapar rodando por la cubierta, corría el peligro de caer en un agujero causado por la batalla. En lugar de seguir siendo atormentada de esta manera. Ella no quería perder. Ella no podía permitirse perder. Incluso si su oponente era un monstruo. Fue el momento en que Elisabetta tomó una decisión y trató de saltar a un agujero. Los ataques de Thorvalan se detuvieron de repente. Elisabetta se preparó antes de sorprenderse y observó cuidadosamente el estado del enemigo. Y luego, ella persiguió con sus ojos lo que el demonio estaba mirando, y se quedó sin aliento con sorpresa. Sasa estaba de pie. A pesar de que la mitad de su cara estaba teñida de rojo con sangre y su cuerpo estaba cubierto de heridas, avanzó hacia el demonio mientras arrastraba sus pies. Su respiración se había calmado al fin. Su cuerpo era pesado como un plomo y corría un dolor agudo. Pero Sasa pensó que parecía que podría soportarlo si fuera esto. Los huesos de sus extremidades no estaban rotos. Se sentía como si estuviera herida alrededor de las costillas, pero de todos modos, no fue en la medida en que no podía moverse. Con cada paso, la sangre que caía en su rostro corría por su barbilla y hacía una mancha en la cubierta. El hecho de que sus manos que sostenían las espadas gemelas se aflojaran sin poder y que todavía no había dejado caer sus armas era sorprendente incluso para ella. En el borde de su vista, la figura de Elisabetta se reflejó. Sasa le dio las gracias interiormente. Parecía que el ejército de Libes lo había hecho a tiempo. Así, probablemente ganarían la guerra. Además, ella estaba agradecida con ella por haber ganado tiempo. Esto se debía a que si ella hubiera llegado un poco tarde, entonces Sasa definitivamente habría sido devorada por este demonio. Arregló su respiración que solía estar perturbada y agarró con fuerza la llama luminosa. Por favor, Vargren. Préstame tu poder un poco más. Parecía que Thorvalan detuvo sus ataques a Elisabetta y cambió su objetivo a Sasa. Volvió a conectar su brazo derecho, agitó el cuerno, puso los pies en la cubierta y se dirigió hacia ella. Incluso para el demonio blanco, era increíble que ella pudiera levantarse. Por mucho que estuviera protegida por su Viralt, no era posible que una persona cuyo cuerpo fue atacado por una enfermedad mortal se pusiera de pie después de recibir su onda de choque a quemarropa y fuera arrojada contra el mástil.
El cuerno del demonio que dibujó un arco y atacó, sin embargo, se dejó caer en un espacio vacío. Sasa cortó la distancia a Thorvalan a una velocidad asombrosa. La vanadiz de ropa negra también evitó el brazo robusto de Thorvalan, que comenzó a golpear en rápida sucesión y hábilmente escapó de la onda de choque. Pero ella no contraatacó. A pesar de que cada hoja de la llama luminosa que estaba en las manos de Sasa estaban envueltas en llamas feroces, solo estaban dejando rastros de fuego en el aire de acuerdo con los movimientos de su maestra. Estas llamas que parpadean en el aire sin desaparecer podrían ser una prueba del alto espíritu de lucha de la Viralt. Thorvalan pareció llegar a la conclusión de que esta reacción de Sasa significaba que ya no tenía el poder suficiente para luchar. La ofensiva del demonio aumentó en intensidad. Sin siquiera preocuparse de que la nave pudiera hundirse, él estaba empuñando su cuerno, balanceando sus brazos robustos y lanzando ondas de choque. Varios cabellos negros bailaban en el aire. Los dobladillos de su ropa se rasgaron y las cicatrices se cortaron en su piel. Aunque ya no podía esquivarlos por completo, todavía Sasa evitó solo los golpes directos. Thorvalan siguió atacando, y detuvo sus movimientos. Las espadas gemelas en las manos de Sasa. Aunque la llama que envolvía sus cuchillas dejó una cola de fuego arrastrarse en el aire sin cambios y formó un círculo de 2 llamas que rodeaba a Thorvalan antes de que se supiera. El círculo de las 2 llamas lanzó, respectivamente, un brillo dorado y uno carmesí. Las llamas explotaron y envolvieron al demonio blanco. Thorvalan lanzó una onda de choque con irritación y sopló las llamas, pero las llamas, que parecían dispersarse, se propagaron de inmediato desde otro lugar y se restauraron en un instante. Esta es mi última llama. Sasa cruzó ambos brazos frente a su cara y bajó su postura. Las llamas de 2 colores envolvieron su cuerpo. El hecho de que el balanceo de las llamas estuviera teñido de belleza probablemente se debía a que tenía un presentimiento del poder destructivo sobrenatural o se debía a que la determinación de quemar su fuerza de vida era borrosa. Era una llama heroica que solo los que se enfrentan a la muerte podían usar. Fran Roth, giro de llamaradas gemelas. Sasa se convirtió en una masa de llamas ferozmente cargada. Aunque Thorvalan tenía su campo de visión obstruido por las llamas, sintió la presencia de Sasa. El demonio blanco golpeó su cuerno hacia esa presencia. Un destello dorado brilló al otro lado de las llamas y el cuerno de Thorvalan se rompió en el medio con un golpe y voló. La sombra negra envuelta en llamas, lejos de detenerse, aceleró su impulso y se acercó a Thorvalan. Luego, fue la llama carmesí la que quemó la vista del demonio. La hoja de bermellón en la mano derecha de Sasa cortó verticalmente un rastro de corte negro desde la frente de Thorvalan que iba por su nariz, barbilla y pecho hasta su vientre. Si la hoja de la espada fuera más larga, habría sido un golpe fuerte que habría dividido definitivamente el gran cuerpo del demonio. Todavía estoy. Con la barbilla dividida en 2, Thorvalan estaba a punto de decir algo, pero no pudo terminar. En el círculo de la llama doble que rodeaba a las 2 personas, se produjo un cambio. Carmesí y dorado. Las 2 llamas se hincharon respectivamente y atacaron a Thorvalan con una fuerza tremenda mientras representaban una espiral. Fueron absorbidas por la herida que se acababa de hacer. El corte de Sasa no estaba destinado a derrotar al demonio, sino a inducir las llamas. Desde la boca dividida del demonio, un grito silencioso se filtró. Como un viejo pergamino, en el que el fuego se extendió en poco tiempo. Una vez que se encendió, el gran cuerpo de Thorvalan fue quemado. La herida que primero ató el fuego fue carbonizada en poco tiempo y se derrumbó en grandes gotas. Las llamas continuaron ardiendo, se expandieron a todo su cuerpo y convirtieron el cuerpo del demonio desde adentro y afuera en carbón. A una velocidad muy superior a su capacidad de regeneración. Sasa le dijo con calma. Esas llamas nunca te dejarán ir. Nunca desaparecerán hasta que te quemen en cenizas. La boca y el mentón del demonio que estaba envuelto en el fuego del infierno ya estaban carbonizados, por lo que no pudo responder. Sin embargo, la pierna de Thorvalan dio un paso adelante. Sus 2 ojos, a pesar de haber sido quemados y tener expuestas las cuencas de sus ojos huecos, poseían una tenacidad terrible, y dio otro paso adelante. Sasa estaba a punto de levantar sus espadas gemelas, pero sus brazos no se levantaron. Sus piernas no se movían tan bien como si estuvieran adormecidas. Literalmente agotó todo su poder con el giro de llamaradas gemelas. Un empate, Mirando a Thorvalan, quien se acercó poco a poco, Sasa, no confundida, aceptó el resultado. Incluso si ella muriera, las llamas que envolvían a este monstruo no desaparecerían. Thorvalan cegueramente sería destruido aquí. Y sería bueno así. En ese momento, una repentina ráfaga de golpe lateral sopló.
Un viento lo suficientemente fuerte como para levantar las olas, agitar los barcos y agitar vigorosamente las banderas de batalla de cada barco que pasaba sobre el campo de batalla hacia el oeste desde el barco. Podía ser un simple viento, o podía ser la oración de la chica de cabello plateado que llevó un milagro a su mejor amiga a través del mar. La nave se sacudió ligeramente primero cuando recibió la ráfaga y luego, de repente se inclinó enormemente. Por lo general, ni Sasa ni Torvalan colapsarían con esto. Pero las dos personas actualmente ni siquiera eran capaces de mantenerse a sí mismas. Torvalan, quien no alcanzó a Sasa a un paso de distancia, cayó sobre la cubierta. Las llamas que habían formado un círculo de una llama doble fueron absorbidas por la herida del demonio, y cuando la columna de fuego que envolvió a Torvalan se hinchó en gran medida, estalló y voló con una explosión. La brisa marina soplaba sobre el humo negro que envolvía a los alrededores. Sasa, quien había sido arrojada a la cubierta por el temblor anterior, miró con los ojos muy abiertos para ver lo que se reflejaba en su vista. Allí, un enorme grupo de tierra que se trataba de la estatura de Torvalan se disparó. Esto es. Debido a su gran sorpresa, Sasa dejó escapar un gemido. ¿Me dices que eso es Torvalan? ¿Este trozo de tierra? Se preguntó Sasa. Una vez antes, había utilizado el giro de llamaradas gemelas en un suro, pero no se volvió así. De hecho, es un demonio. Cuando ella murmuró con gran horror, el terrón cayó en grandes pedazos. Y las espadas gemelas en sus manos hicieron que sus hojas brillaran con una llama débil y transmitieran un testamento como si dijeran, está bien ahora. En ese caso, me pregunto si me sentiré aliviada por el momento. Cuando Sasa enfundó las espadas gemelas en su cintura, ella trató de levantarse de alguna manera. Pero todavía no tenía suficiente poder en sus manos y pies, su cuerpo era pesado. Tal vez porque se sentía aliviada, sus ojos habían sido confusos. No sirve de nada, Cuando ella pensó, hubo una persona que levantó el cuerpo de Sasa. Fue Elisabetta. Aunque la Vanadis pelirroja estaba tratando de decir una sola queja, estaba a punto de abrir la boca mientras miraba a la cara de Sasa, pero se tragó las palabras con una cara agria. La Vanadis de cabello negro estaba completamente inconsciente. Rayos, tomaste la parte buena. Elisabetta chasqueó la lengua una vez y miró hacia atrás al terrón que estaba cerca. Su Valitsaif también le estaba diciendo que este demonio había perecido por completo. Sin embargo, no había manera de que ella no estuviera ansiosa por eso. Incluso el cuerpo de un dragón permanecería cuando moría. Tal como los humanos. ¿Por qué se convirtió en un terrón? ¿Significaba que los demonios no son criaturas vivientes? Sin embargo, no había tiempo para pensar en ello. Además, ella tampoco tenía tiempo de dar una orden a los soldados para encargarse de este terrón. Esto se debía a que el casco estaba más inclinado. Debido a que Sasa y Torvalan se desplegaron en combate mortal, esta nave se había destruido. Algunas grietas fueron causadas tanto en la bodega como en la sentina. La ráfaga de antes dio el golpe final allí. El barco crujió, las grietas de la bodega se extendieron y el agua del mar fluyó instantáneamente. Fue por eso que el barco se inclinó. Elisabetta llevó a Sasa con ambos brazos, corrió a cubierta y fue hacia el Margarita. La batalla con los piratas ya había terminado, parecía haberse movido a una batalla de barrido. En la proa del Margarita, los soldados prepararon cuerdas y redes, y esperaban a su maestra. En caso de que ella no estuviera a tiempo, tenían la intención de lanzar cuerdas, redes y levantar a Elisabetta. Incluso los soldados de Legnica que estaban en los barcos de distancia contenían el aliento y observaban. Antes de que la nave se hundiera por completo, Elisabetta llegó a salvo a la popa. Fue tirada por los soldados con una postura todavía llevando a Sasa. Cuando Margarita se fue, el Boogeyman se hundió en el mar con una gran cantidad de cadáveres de piratas y el enorme terrón. Elisabetta suavemente dejó el cuerpo de Sasa en la cubierta, ordenó llamar al médico y le consultó la situación al capitán. Los piratas que habían sido agitados por Torvalan mostrando su verdadero color provocaron confusión con la llegada del ejército de Libes, y fueron aplastados después de ser divididos por el ejército de Legnica y de Libes. Hubo víctimas entre los soldados, pero no hay ningún barco hundido. Lo mismo para el lado de Legnica. El capitán del Margarita informó así, y luego declaró la cantidad de barcos piratas capturados y la cantidad de piratas que se rindieron. Estos fueron los botines de esta guerra. Después de que Elisabetta lo escuchó, entrecerró los ojos y se lo dijo al capitán. No maten a los piratas gravemente heridos. Permitiré el linchamiento. Hagan un tratamiento médico mínimo a las personas con lesiones leves y denles una comida. Tráiganlos de vuelta a la ciudad y véndanlos a los comerciantes de Mosinel.
Los comerciantes de Mosinel en este caso eran los traficantes de esclavos. El capitán obedeció respetuosamente y agachó la cabeza. En poco tiempo, el médico corrió a cubierta y comprobó el estado de Sasa. El médico, que terminó brevemente el examen médico, miró a Elisabetta con una mirada seria. Luego, fue poco después que el Dos Peraibe, el buque insignia del ejército de Legnica, se uniera al Margarita. El sol que pasó su cenit iluminó el mar azul y varias cosas que flotaban allí. El mar estaba lleno de los restos de barcos y cadáveres de amigos y enemigos, los barcos piratas ardían por aquí y por allá y volaban humo negro. Así, terminó la batalla de Olcina. Elisabetta y el capitán del Dos Peraibe, Pavel, emprendieron el procesamiento posterior y el cuerpo de Sasa fue trasladado a la nave de guerra de Legnica menos dañada. Se apresuró a la ciudad portuaria de Lipner por delante de los otros barcos. 2 días después, el barco llegó a Lipner. A la noticia de que los piratas fueron repelidos, la ciudad de Lipner se exaltó. Solo en las ciudades con muchos marineros, comerciantes y artesanos de los astilleros, se hacían realmente sensibles a la palabra pirata. También en el momento en que tenían que prepararse para la llegada del invierno, los residentes temblaban de miedo. Por lo que se alegraron más aún. Los daños, tanto en humanos como en barcos, fueron considerables, pero esta noticia de la victoria se convirtió en un consuelo para algunas familias más desconsoladas. El hecho de que solo una pequeña fracción de las personas supieran sobre la condición de Sasa podría ser una de las razones por las cuales las personas pudieron celebrar la victoria puramente. Se dijo que la nave que llegó a Lipner regresó apresurada solo para transmitir la victoria. Sasa fue transportada a la mansión de Dimitri, el jefe de Lipner, para no dejar que la gente se enterara. Fue media cocú después de que Sasa fue transportada a la mansión, que Ellen fue llamada por Dimitri. En ese momento, Ellen estaba mirando a la gente de la ciudad emocionándose por la victoria desde la ventana de la habitación de invitados con una sonrisa. El alivio y la alegría llenaron el corazón de la vanadiz de cabello plateado. «Estoy tan feliz. Sasa». Ella, quien estaba acostumbrada a la guerra, no dudaba de que su mejor amiga de cabello negro ganaría con seguridad. También pensaba que el interior de la mansión estaba envuelto en una atmósfera agitada y de repente se puso ocupada en respuesta a las tropas de Legnica y Sasa, que probablemente volverían mañana o pasado mañana. Ellen pensó en lo que diría cuando viera a Sasa, aflojando sus mejillas. Recordando el contenido de la carta del anciano sirviente que trabajaba para Sasa, finalmente hizo una mueca solemne. Como era de esperar, ella debería regañarla primero. No tenía intención de hablar severamente porque Sasa estaba enferma, pero aún así, como su mejor amiga, no era como si no estuviera de un humor exasperante. «¿Por qué hiciste una cosa tan imprudente? Gracias a ti, le dejé mi territorio a Lim y galopé a caballo para venir aquí, ¿sabes?». Sasa probablemente diría, «Lo siento», con su sonrisa familiar. Y después de eso celebrarían su seguridad y su victoria. Ellen, quien estaba entusiasmada con su feliz imaginación, recobró el sentido cuando llamaron a la puerta desde afuera. La voz de la sirvienta de mediana edad, con la que estaba completamente familiarizada en estos pocos días, habló desde la puerta. «El maestro le está llamando». Ellen inmediatamente respondió, «Entendido», con una voz alegre, agarró su larga espada y salió ligeramente al pasillo. Estaba pensando cómodamente que probablemente sería una consulta sobre Sasa. Fue cuando no estaba en la sala de estar que fue guiada por la sirvienta, lo que causó que Ellen albergara sospechas. «Aquí. Es el dormitorio del maestro. El maestro está esperando dentro». Mientras la sirvienta inclinaba cortésmente la cabeza, probablemente le habían ordenado hacerlo sin abrir la puerta, ella se giró de espaldas y caminó por el pasillo. Cuando Ellen la vio irse, se giró hacia la puerta. Surgió una duda. Si uno no pudiera dejar la cama como Sasa, a menos que estuvieran en una relación muy íntima, no invitaría a un invitado a su propia habitación. A Ellen se le permitió quedarse varios días en esta mansión, pero si Dimitri no tenía una personalidad excesivamente abierta, aunque tuviera que sufrir una enfermedad, no debería ser así. La duda cambió a la ansiedad. Se preguntó si algo que no se podía decir públicamente sucedió. ¿Y si por eso la habían llamado aquí? Ellen sacudió violentamente la cabeza y se sacudió por la fuerza la ansiedad. Mientras inhalaba, llamó a la puerta y dio su nombre. La voz de Dimitri devolvió, «Ingrese», después de una breve pausa. Ella empujó la puerta para abrirla. La habitación era pequeña y oscura. En el centro de la pequeña habitación, había 2 adultos uno al lado del otro y se había colocado una cama, y había un pequeño estante y una silla cerca. Una gran lámpara en el estante iluminaba la habitación.
Se había establecido un pequeño altar junto a la pared y había una estatua de piedra del dios de la riqueza. Derry estaba junto con la diosa del viento y la tormenta Eris, y había dioses a menudo vistos en las ciudades portuarias. Dimitri estaba de pie junto a la cama. Su expresión era oscura y ella no podía verlo bien desde la entrada. Los ojos de Helen no estaban dirigidos hacia la estatua de Derry ni a Dimitri, sino hacia la cama, precisamente hacia la persona que estaba acostada en la cama. Sasa. Su lengua se enredó y su voz se volvió ronca. Yaciendo allí estaba inequívocamente Alexandra Alsein. La llama luminosa estaba sobre la manta que le pusieron en el cuerpo. Helen puso un pie en la habitación con pasos inestables. Los latidos de su corazón se volvieron intensos y su respiración áspera. Se acercó a la cama con una sensación de miedo. Hola. Sasa levantó su cuerpo. Cuando Dimitri, quien vio inclinarse respectivamente a Sasa y Helen, abandonó silenciosamente el dormitorio y cerró la puerta. Las palabras no salieron de la boca de Helen. El rostro de Sasa, que estaba iluminado por la tenue luz de la lámpara, estaba ligeramente demacrado y lleno de serenidad y transitoriedad. Era hermoso. Pero, no era la belleza de una persona viva. Así que viniste. Sonriéndole a Sasa, Helen asintió muchas veces con una cara sonriente mientras estaba a punto de llorar en cualquier momento. Es un hecho. Cuando escuché que fuiste al campo de batalla, no había forma de que no corriera hasta aquí. Las cosas en las que ella había pensado en la habitación de invitados quedaron lejos. A la vanadiz de cabello plateado que contuvo sus lágrimas y desesperadamente extendió sus palabras, Sasa sacudió su cabello negro y dijo, gracias, en voz baja. Más importante aún, debes acostarte. Es un tanto sofocante cuando estoy acostada. Me siento cómoda así. Para Helen, quien estaba en una pérdida de palabras, Sasa continuó con una expresión serena. Cuando Dimitri me dijo que Helen había venido, me sorprendió. Estoy muy feliz de haber podido hacer tiempo. Está bien incluso si me pospones. Acabas de volver, ¿verdad? Debes descansar primero e incluso el postprocesamiento de la batalla. El postprocesamiento se terminó antes de llegar a esta ciudad. Las otras cosas también están escritas en una carta. Helen cerró los ojos sin querer. Ella ya no tenía más remedio que entender. A pesar de que Sasa regresó, ¿por qué no se dijo públicamente? ¿Por qué fue transportada en esta habitación? ¿Por qué no le contó a las otras cosas por su propia boca sino que hizo una carta? Quería hablar contigo en el último momento. Grandes gotas de lágrimas se derramaron desde los ojos de Helen. Hasta que Helen dejó de llorar, Sasa habló sobre la lucha contra los piratas. Especialmente, tenía que hablar absolutamente sobre Thorvalan. Sentada en la silla que estaba cerca de la cama, Helen escuchaba atentamente su historia, pero cuando terminó de escuchar, recuperó su expresión habitual. Gracias. Por haber vengado a Tigre. Para alabar su victoria, Helen habló de esa manera. Sobre el demonio, también lo verificaré tan pronto como regrese a Leitmeritz. También hablaré con Sofía y Ludmira al respecto. Quiero decidir sobre Olga Tam después de hablar con Sofía. Cuando mencionó el nombre de Ludmira Lurie, Helen tartamudeó ligeramente. Sasa sintió con una sonrisa irónica. Para Sasa, si es posible, quería que se pusiera en contacto con todas las Vanadis, incluidas Elisabetta y Valentina, pero como era de esperar, sabía que era imposible. Luego, comenzaron a hablar de esto y aquello. Comenzaron a partir de la historia como «hubo tal cosa recientemente en Leitmeritz» o «hubo tal cosa recientemente en Legnitza», y llegaron a viejos cuentos. Ahora que lo pienso bien, en el camino de regreso dentro de la nave, recordé la primera vez que te conocí, Helen. Sasa dijo tal cosa y se rió entre dientes. En aquellos días, eras como una bestia salvaje. Estabas tensa con una atmósfera como en un campo de batalla, e inmediatamente mordías a un oponente que no te gustaba. No he perdido el hábito de cuando aún era un mercenario. Si no tomara una actitud agresiva, sería subestimada y tomada a la ligera. Era natural, después de todo. Especialmente en el caso de las mujeres. A Helen, quien se volvió hosca y rebatió, Sasa se encogió de hombros. Además, te escapas demasiado a menudo del Palacio Imperial. Incluso Sasa se escaparía muy a menudo, ¿verdad? No hice algo como convertir a alguien en un chivo expiatorio, ¿sabes? No hice un chivo expiatorio sin compensación. Helen sacó el pecho y respondió, y las dos chicas se miraron y se echaron a reír. No diré que adoptar una actitud agresiva es mala, pero creo que es extraño que incluso ahora todavía discutas con Mira desde que te convertiste en Vanadis hace 3 años.
Ser vecino significa que el tráfico es fácil y también es fácil adoptar una actitud truculenta. Ellen entendió con precisión lo que Sasa quería decir. Lo que ella quería decir no era sobre Mira. Quería decir que la persona que se convertiría en la Vanadis de Legnica después de Sasa no necesariamente sería favorable con Ellen y Leitmeritz. Al usar el nombre de Mira de esa manera, Ellen continuó hablando. ¿Quieres que te lo conceda y me ponga en buenos términos con Ludmira? No voy a pedir mucho. No pelees a menos que sea en circunstancias extremas, y no provoques a la otra parte que no tiene intención de pelear. Eso es todo lo que pido. Y no estás en una muy buena relación con Su Majestad Víctor. Acerca de Su Majestad, no es solo culpa tuya, pero estoy un poco preocupada. No tienes que ser tan pesimista. No simpaticé de inmediato con Sasa y Sofie. Ellen intentó deliberadamente reírse de la ansiedad innecesaria de su mejor amiga con una actitud compuesta. Sasa también se rió con calma y respondió. Tienes razón. Creo que fue realmente bueno poder tener la oportunidad de hablar contigo de inmediato. Después, hay cosas que me preocupan. En la última parte de sus palabras, que fueron dichas con un tono muy serio, Ellen inclinó la cabeza sorprendida. ¿Pasó algo? El momento en que te convertiste en Vanadis, estabas exaltada con Arifal en tu cintura. Ante la leve indicación maliciosa, Ellen se quedó en silencio con una cara roja brillante. Esto fue porque era la verdad. Para los ojos de Ellen, que había estado viviendo como mercenaria hasta entonces confiando en la espada, Arifal, que tenía una hoja afilada y el poder de manipular el viento, se reflejó al principio como un arma fascinante. Ella estaba encantada por su poder abrumador. Si no fuera por las palabras de Sasa que decían no abusar del poder de la Viralt, la autolimitación de Ellen podría haberse relajado. Algunas veces, eres extrañamente obstinada y también le das prioridad a tus sentimientos. No lo odio. No hay duda de que es uno de tus encantos, y creo que hay muchos que también lo hicieron bien. Por favor, ten cuidado. Fue un sincero consejo de su mejor amiga. Ellen asintió que ella entendía. Cuando Sasa le devolvió el saludo, ella cambió el tema y su tono también se volvió más brillante. Por cierto, ¿Luni está bien? Ya se ha acostumbrado a Sofie. Como de costumbre, solo está comiendo y durmiendo en mi palacio imperial. Probablemente sea imposible para él acostumbrarse a Sofie. Su primer encuentro fue el peor de todos modos. Luni era un dragón joven que se mantuvo en el palacio imperial de Leitmeritz. Ellen se reunió con él en el periodo en que aún era una mercenaria y lo cuidó. La gente del Palacio Imperial sabía que era un animal inofensivo que solo se arrastraba, volaba, comía o dormía por el momento. No se sabía si se sentía apegada emocionalmente a un humano, pero como a menudo acompañaba a Tigre a salir a cazar y había estado cerca de Tita, quien le daba comida, se llegó a la conclusión de que parecía estar apegada a los humanos dependiendo de la persona. Hace 3 años que Sofie conoció a Luni. Fue cuando Sofie visitó el Palacio Imperial de Leitmeritz por primera vez, a ella, a quien le gustó Luni a primera vista e hizo latir su corazón, sin querer corrió hacia el joven dragón y lo abrazó con fuerza. Desde la perspectiva de Luni, ella fue la primera persona que vio y ni siquiera pudo decidir si era dañina o inofensiva para él. Sofie se había acercado de repente y lo había contenido. Naturalmente, se escapó. Desde entonces, Luni comenzó a desconfiar de Sofie y la brillante princesa de la Flor de Luz lamentó su propia acción irreflexiva. Aunque ella no se rindió. Después también, la conversación de las dos chicas se animó. Incluso conversaciones que habían tenido antes, cuando las recordaban, anhelaban esos días. Las dos hablaron de varias cosas, pero no había ni un solo tema que girara hacia el futuro. Ellen también lo entendió. Para Sasa, ni siquiera había futuro para ver la luna esta noche. Si pensaba en el futuro, en lugar de hablar sobre el futuro, se convertiría en una charla de arrepentimientos. En este momento, Sasa también habló con Ellen sobre su enfermedad y su pasado. Originalmente, ella había hablado de ello parcialmente, pero fue como un seguimiento de algunas charlas. Sobre la enfermedad, también se lo había explicado al rey Víctor y a las personas que servían en el Palacio Imperial, pero lo hizo porque consideró que era necesario hacerlo como Vanadis. Como era la primera vez que hablaba de eso porque quería que alguien lo escuchara, Ellen escuchó atentamente con atención para no perder ni una palabra. Sasa tuvo cuidado de que no se convirtiera en una larga historia, y en realidad debería haber sido capaz de resumirla brevemente, pero cuando terminó de hablar, la Vanadis de cabello negro sintió fatiga. Ella podría haberse sentido relajada por poder hablar con Ellen hasta el final. O bien, podría haberse quedado sin energía, ya que se apasionó con la conversación más de lo que pensaba. Ellen.
Solo tengo un favor, está bien. A pesar de que Ellen hizo una mueca de asombro ante las repentinas palabras, no le importaba negarse. Cuando ella sintió, Sasa apartó la mirada de su mejor amiga y dijo como un soliloquio. Sabes, quería dar a luz a un niño. Ante las palabras completamente inesperadas, Ellen abrió los ojos. Un niño hubiera sido bueno ya que existe la enfermedad, pero incluso si fuera una niña, la habría criado para no perder ante esa enfermedad, tal como su madre lo hizo por ella. Sin embargo, no hubo una imagen de un marido ideal. Mientras Ellen permanecía en silencio sin saber cómo debía reaccionar, Sasa miró a Ellen. Algún día, no lo digo en un año o dos. Algún día, encontrarás un compañero confiable. La vanadiz de cabello negro cortó temporalmente sus palabras allí. Ella pareció dudar otra vez de ella para poner sus pensamientos en palabras. Ellen hizo una sonrisa irónica en sus labios y respondió deliberadamente en un tono grosero. Sí. Tomaré a un buen hombre y daré a luz a un niño tan lindo que lamentaré que no lo hayas visto. Gracias. Sasa le dio las gracias en voz baja. Ella era consciente de que no era un tipo de deseo para confiarle a un mejor amigo. El hecho de que pudiera existir la posibilidad de que Tigrebur Mudborn estuviera muerto no pasó por la mente de Ellen. Pensándolo bien, probablemente era una petición bastante egoísta y molesta. O la preocupación y la idea de querer que ella escuchara el deseo que no pudo lograr podrían haberse enredado en la distorsión. Sin embargo, Ellen lo recibió de frente y respondió. Ella estaba feliz por eso. Una vez que alivió la carga en su pecho, la somnolencia la atacó rápidamente. Sasa puso las espadas gemelas que estaban en sus manos en sus rodillas. El calor, con el que se tiñeron las cuchillas, se había transmitido débilmente. Gracias. Bargren. Tocó las cuchillas desde las puntas y acarició la guardia y la empuñadura. La hoja de bermellón primero. Su movimiento que picó el contorno de su dedo fue la despedida de esta viral que estuvo a su lado hasta el final. Gracias. Ellen. Sasa dijo una vez más. Y luego, ella continuó en un tono casual. Parece que estoy cansada de haber hablado mucho por primera vez en mucho tiempo. Voy a descansar un poco. Ellen solo devolvió las palabras, ya veo. Como ella dijo que descansaría, Ellen normalmente debería abandonar la habitación. Pero ella no pudo levantarse para levantarse de la silla. Sasa en silencio extendió su mano derecha. Ella dijo con una voz como para ser mimada. ¿Podrías quedarte hasta que me duerma? Sí. Ellen se rió y tomó suavemente la mano de Sasa. Era fría, aunque debería haber estado tocando la llama luminosa hasta ahora. Sus dedos eran tan delgados como para preguntarse si su mano era así, y su piel se había secado de manera crujiente. Sin embargo, Ellen mantuvo una sonrisa para no mostrar sorpresa en su rostro. ¿Fue porque se volvía sofocante tal como ella misma lo dijo? Sin acostarse, aunque dijo que descansaría, Sasa cerró los ojos en silencio y agachó la cabeza. Ellen miró en silencio su perfil. El silencio cayó sobre la habitación. Alrededor de un cuarto de cucú probablemente no pasó. Lo que le informó fue su Viralt. La Bargren que se puso sobre las rodillas de Sasa se elevó en el aire por sí misma. Delante de la mirada de Ellen, que abrió los ojos de par en par y contuvo el aliento, ya que las espadas gemelas tenían sus espadas envueltas en llamas solo por un momento, estaban envueltas en una luz pálida y desaparecieron silenciosamente. Ellen miró con asombro por un momento el espacio donde Bargren desapareció, pero de repente recobró el sentido y miró el perfil de Sasa. De ninguna manera diferente a cuando dijo que descansaría y cerró los ojos, parecía como si estuviera durmiendo tranquilamente. Sin embargo, nunca más se despertaría. Buenas noches. Ellen susurró con voz temblorosa. Si había algo que decir aparte de eso, fue porque ella entendía que sus sentimientos que estaban surgiendo estallarían y se desbordarían, por lo que no podía decirlo. Mientras acostaba el cuerpo de Sasa, quería tocar sus hombros, pero se rindió. Aunque probablemente no era una mentira el que se sofocara, Sasa probablemente odiaría encontrarse con sus últimos momentos mientras estaba acostada. Cuando separó su mano de los delicados hombros de Sasa, un hilo de lágrimas corrió por las mejillas de Ellen. Alexandra Alsein fue atendida por su mejor amiga y silenciosamente dio su último aliento. Un pájaro de fuego de ropa negra salió del suelo y se fue volando hacia algún lugar no en este mundo.